Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este jueves de emprendimiento. Muchas gracias a nuestros 28 participantes que nos acompañan el día de hoy. A continuación vamos a dar inicio al jueves de emprendimiento. Vamos a hacer como venimos haciendo todos los jueves, donde se va a hacer la exposición el día de hoy. Nos acompaña Denis Navarrete de Enlace Operativo, donde nos va a explicar todo el proceso de no más complicaciones y manejo simplificado de la planilla de la seguridad social para emprendedores. Para todos la temática sigue siendo la misma, las dudas las vamos a dejar al finalizar, entonces pedimos el favor de que los micrófonos y las cámaras silenciadas para que de esa manera podamos arrancar. No se preocupen que en tanto la grabación, el material, todo se les va a enviar a sus correos. Denis, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante y bienvenido. Vale, muchas gracias. No te escuchaba muy bien. No sé si es problema de tu conexión o de la mía. Por favor. Denis. Puede ser yo, porque acá como estamos en la oficina y estamos con problemas en internet, mil disculpas para todos, pero sí se te escucha perfecto, gracias. Eso iba a preguntar, si me escuchan correctamente. Sí, Denis, a ti sí te escuchamos bien. Bien, entonces, de nuevo, buenos días. Mi nombre, para todos, mi nombre es Denis Navarrete, soy analista comercial del operador de información Enlace Operativo. La idea es que de esta sesión pues vamos a dividirla más o menos como en dos. Y primero, pues todo el tema de lo que es los conceptos y las generalidades que están asociados al tema de la seguridad social, ¿cierto? La idea es aclarar muchos temas, aclarar muchos conceptos acerca de la seguridad social en Colombia y posteriormente, pues mostrarles ya con la práctica, ¿cierto? Cómo se realizan los procesos de autoliquidación de aportes a través de nuestra plataforma, a través de nuestro portal transaccional de enlace operativo. Bueno, entonces, sin más, voy a dejar de compartir mi cámara para concentrarnos en el tema de la presentación. ¿Listo? Ya, bien. Entonces, ahí vamos a presentar. ¿Listo? Entonces, el primer tema que nos convoca aquí es el tema de lo que son los conceptos y las generalidades que están asociadas a la seguridad social en Colombia. ¿Listo? Entonces, lo primero es mirar qué es la seguridad social. Entonces, la seguridad social es un servicio público, ¿cierto? Que está manejado por el gobierno nacional, por el Estado, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, ¿cierto? Pero cuyos servicios son prestados a través de entidades de carácter público y otras de carácter privado. ¿De qué consta la seguridad social en Colombia? De una cosa que llamamos regímenes o también se les conoce como subsistemas. ¿Listo? Entonces está el subsistema de pensión, ¿cierto? Entonces uno dice, ve, pero ¿uno para qué aporta pensión? Pues básicamente para que en un futuro, ojalá, pues pueda uno disfrutar de una mesada pensional, ¿cierto? Entonces está el tema de la salud. ¿Para qué aporta uno a salud? Pues básicamente para eso, para tener derecho y acceso a servicios de salud cuando lo requiera a través de, no sé, de una enfermedad general o algún tipo de evento médico. ¿Listo? Está el tema de riesgos laborales, también se hacen aportes a ese subsistema, ¿cierto? A lo que son las cajas de compensación familiar y el resto de lo que llamamos parafiscales. ¿Dónde están los parafiscales? Entonces está el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y el Ministerio de Educación Nacional, OMEN. A estos dos últimos regímenes o subsistemas, la ESAP y el Ministerio de Educación, pues aportan solamente ciertas empresas, ¿no? Normalmente son empresas públicas las que hacen aportes a estos dos subsistemas y depende de si son de orden nacional o de orden territorial. Listo, como ya lo habíamos dicho, pues estos regímenes están para cubrir ciertas eventualidades como pues prestación de servicios de salud, ¿cierto? Atención en la vejez, ¿cierto? Si de pronto si se presenta un tema de enfermedad, pero por causas laborales, ¿cierto? Está todo el tema de servicios, subsidios, subsidio al desempleo, subsidio familiar, ¿listo? Todo el tema de recreación, ¿listo? Para ello, viene un actor del sistema que se llama los aportantes, es un primer concepto. El aportante normalmente es la empresa,
¿cierto? O también puede ser el independiente, en el caso de que la persona aporte como independiente, ¿cierto? Y para realizar esos aportes a todos esos subsistemas o regímenes que mencionamos, pues se implementó lo que llamamos la PILA, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, ¿sí? Las empresas y los aportantes en general hacen aportes a la seguridad social desde el 2006 a través de mecanismos electrónicos. Pues por eso fue que se implementó la PILA. Ahora sí hablemos de esos otros actores que intervienen en el sistema general de seguridad social. Entonces, primero pues están, o uno de ellos, ¿no? Estamos nosotros, lo que llamamos los operadores de información. Somos entidades de carácter privado, ¿cierto? Cuya función es facilitarle al aportante, ¿cierto? El pago de la seguridad social. Esa es una de nuestras funciones. Y después de eso, ¿cierto? Pues dispersar la información de esa propia de esa seguridad a las diferentes administradoras, regímenes o subsistemas. ¿Listo? Eso es un operador de información. En el mercado, pues hay varios, ¿cierto? Son de libre elección y escogencia por parte del aportante, ¿cierto? Entonces estamos nosotros como enlace operativo, por mencionar otros, está el SOI, está Mi Planilla, está Aportes en Línea, ¿cierto? Está Pago Simple, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra función, ¿cierto? Somos el intermediario entre el aportante y las administradoras. Tomamos la información que nos remite el aportante, ¿cierto? La validamos, obviamente, para que esa información se vaya correcta y posteriormente dispersamos esa información a las diferentes administradoras. Por administradoras me refiero pues a las EPS, los fondos de pensiones, las cajas de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? El aportante, entonces, ¿quién es el aportante? Dijimos, es la empresa que tiene a su cargo empleados, ¿cierto? O es aquella persona independiente, ¿cierto? Que de cualquier manera lo que tiene que hacer es liquidar, ¿cierto? Liquidar y pagar sus aportes a la seguridad social, bien sea los de ellos mismos, si es el independiente, o los de sus trabajadores en el caso de una empresa. El cotizante es aquel empleado o también en algunas ocasiones cuando son independientes, el aportante es el mismo cotizante, ¿cierto? Es decir, la persona independiente que paga su seguridad social, pues hace las veces de aportante y cotiza pues por él mismo. Entonces él sería aportante y cotizante al mismo tiempo. Pero a nivel de empresa, un cotizante pues son los empleados, ¿cierto? Son los colaboradores de la empresa a los cuales se les debe aportar a la seguridad social. Siempre esos aportes, sobre todo para salud y pensión, pues tiene un componente de corresponsabilidad, es decir, una parte la coloca la empresa y la otra parte se le descuenta al trabajador o cotizante. También están los bancos que se encargan de recaudar el dinero, básicamente. Un operador de información, hay que hacer la aclaración, un operador de información no tiene nada que ver con el dinero. Es decir, nosotros procesamos, como su nombre lo indica, la información y habilitamos el pago, ¿cierto? Pero el pago se hace directamente a través de los bancos. Nosotros no manejamos nada de dinero. Y están pues lo que llamamos los subsistemas, también se les conoce como regímenes o administradoras. Ellas son las que se encargan de prestar los servicios antes mencionados, servicios de salud, ciertos servicios de recreación, de subsidio, etcétera, etcétera. Entonces, por sus siglas están las administradoras de fondos de pensiones o AFPs, las entidades promotoras de salud, que vamos a ver qué va a pasar con ellas de acuerdo con la reforma laboral que se está discutiendo, perdón, la reforma de salud que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República. Están las administradoras de riesgos laborales, antes se llamaban administradoras de riesgos profesionales, sí, pero se le cambió el nombre pues porque no todos somos profesionales. Entonces, para cubrir a todo a toda la población, pues se le cambió el nombre a administradoras de riesgos laborales. Están las cajas de compensación familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el ICBF, la Escuela Superior de Administración Pública y el Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? Ahora sí hablemos de lo que en sus siglas se conoce como la PILA o la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Dijimos ya que había surgido en el año 2006 por iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Cuál es uno de sus objetivos? Pues porque ahorita vamos a ver que hay otro, ¿no? Que hay otro que es fundamental. Pero su objetivo fue, o surgió la PILA para facilitar a través de mecanismos electrónicos y a través de portales transaccionales, facilitar los aportes de la población colombiana a la seguridad social, ¿cierto? A través de lo que dijimos, los operadores de información, ¿listo? ¿Por qué para facilitar? Porque no sé, de pronto algunos de ustedes son muy jóvenes, pero antes del 2006, antes de que surgiera la normatividad PILA, antes de eso, los aportes a seguridad social eran un caos.
si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en esa parte antes del 2006, sabíamos que era un caos. ¿Por qué? Porque todo se hacía manualmente, es decir, la persona o la persona encargada de la nómina o de la seguridad social tenía que elaborar físicamente, tenía que elaborar planillas para cada administrador, es decir, una planilla para cada EPS, una planilla para cada fondo de pensión, etcétera, 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 y tenía que mandar al mensajero banco por banco, porque a veces decían, no, pero es que Compensar no lo reciben sino en Colpatria, Salud Total solamente lo reciben en Bancolombia, etcétera, etcétera. Entonces tenía que mandar al mensajero banco por banco a hacer el pago de cada una de esas administradoras. Entonces eso era un caos. Adicional a eso, pues ese mecanismo se prestaba para que las personas, digamos, que no hicieran los pagos de manera correcta. ¿Listo? Entonces, ya dijimos, nosotros los operadores de información lo que hacemos es facilitar el reporte de la información, ¿cierto? Y habilitar el portal para el pago de la seguridad social. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a la disposición de las personas un portal transaccional o una plataforma tecnológica para que ahí se inscriban las empresas o los independientes y puedan realizar el proceso de cargue, validación, liquidación de los aportes a la seguridad social. ¿Listo? ¿Nuestro objetivo cuál es? Garantizar que el mecanismo funcione correctamente, ¿cierto? Y dispersar de manera correcta también la información, o sea, dispersar es hacerle llegar a las administradoras lo que le corresponde, la información que le corresponde. Que, por ejemplo, si la empresa reportó tantos cotizantes que se encuentran en la EPSX, que a la EPSX le llegue la información de esos cotizantes. ¿Sí? Si la empresa reportó que tiene tantos cotizantes en el fondo de pensión Y, pues que también llegue esa información y la información de sus correspondientes aportes o cotizaciones. ¿Listo? Aquí está otro de los objetivos de la implementación de la planilla integrada a partir del 2006 y es evitar dos casos que son la evasión y la elusión de esos aportes. La evasión cuando se presentaba, incluso todavía hay algunos casos donde se presenta, es cuando un empleador o cuando un cotizante o cuando un aportante también del todo no cumple con la obligación de hacer los aportes a la seguridad social. Bien sea porque no afilió a sus cotizantes, a sus trabajadores, o porque no aporta a uno o a varios subsistemas por esos trabajadores. O sea, está evadiendo la obligación del pago de la seguridad social, del Sistema General de Seguridad Social, que esas son las siglas que ven ahí. Y la elusión es cuando de pronto sí lo hace, cuando de pronto sí paga la seguridad social, pero lo hace de manera fraudulenta, es decir, de pronto por valores inferiores, ¿cierto? Cotizando por menos de lo que se devenga, ¿cierto? O de pronto por tarifas distintas, ¿cierto? De pronto por tarifas inferiores. Supongamos que una persona por la actividad que desempeña debería pagar sus riesgos laborales con un nivel alto, ¿cierto? Y de pronto el aportante lo está reportando con un nivel de riesgo más bajo. Es decir, no está evadiendo la responsabilidad, pero sí la está eludiendo. ¿Listo? Vale, ahora vamos a hablar de bueno, vamos a hablar de lo que son las tarifas por las cuales se aporta a la seguridad social. Les voy a pedir un momentico. Permítanme unos segunditos, respondo aquí una cosa. Bueno, listo. Vale, qué pena con ustedes. Vale, entonces estábamos hablando aquí de las tarifas por las cuales se aporta a la seguridad social. Aquí vemos algunos de los subsistemas o regímenes. ¿Listo? Entonces, para el subsistema de pensión, que es que se aporta a las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto? Existe una tarifa que es la que la gran mayoría de nosotros utiliza o aporta, que es la tarifa normal. Ahorita vamos a ver que no existe solamente un porcentaje o una tarifa para los aportes a pensión, pero la gran mayoría de los colombianos aportamos a la pensión en un porcentaje que se llama el porcentaje normal, ¿cierto? ¿Cómo es esa tarifa? Es el 16%, se aporta sobre el 16%
de lo que se llama el IBC, que es un concepto que vamos a ver más adelante, pero que podemos nombrar ahorita, que es el ingreso base sobre el cual se cotiza a la seguridad social. Eso básicamente es IBC, ingreso base de cotización, que es el monto o el valor que se toma para sacar estos porcentajes de aporte a la seguridad social. Entonces, con base en mi IBC, ¿cierto? En mi ingreso base de cotización, se toma se multiplica por el 16% y a eso es a lo que se le aporta, o sea, por ese valor que me dé ahí, es por el cual se aporta a la seguridad social. Pero ¿qué pasa? En el caso del trabajador dependiente, es decir, esa persona que tiene un vínculo contractual, un contrato laboral, un contrato formal de trabajo con una empresa, pues ese 16% no se le recarga todo ni a la empresa ni al trabajador. Entonces, por eso se divide ese 16% en el 12 y el 4. Es decir, de ese 16%, el 12% le corresponde a la empresa y el 4% es lo que se le descuenta al trabajador por nómina. Se le descuenta para realizar ese aporte a la pensión. ¿Listo? Existen otras tarifas de pensión dependiendo de algunas características o algunas actividades económicas que se desempeñen. Por ejemplo, los congresistas aportan por una tarifa distinta. Por ejemplo, el personal del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, también tiene una tarifa diferencial. Algunas actividades, también algunos trabajos, como por ejemplo las personas que trabajan en una mina, en socavón, no en mina a cielo abierto, sino en mina en socavón, también tienen una tarifa de alto riesgo, se llama eso, por la actividad que desempeñan. Listo. Ahora con respecto al subsistema de salud. Al subsistema de salud, bueno, pero antes de eso, dijimos en pensión, ya hablamos de cuando la persona es dependiente, es decir, el trabajador que tiene un vínculo laboral, un contrato formal de trabajo. Pero cuando la persona es independiente, pues lastimosamente este 16% sí recae todo sobre él. ¿Por qué? Pues porque él no tiene un empleador que le ayude con el 12%. ¿Listo? Entonces el independiente aporta por tarifa completa, entonces él toma su IBC, su ingreso base de cotización, lo multiplica por el 16% y ese sería su aporte a pensión. ¿Listo? Lo mismo pasa con el tema de la salud, que es el que se aporta por lo pronto, ¿no? A las entidades promotoras de salud. ¿Listo? De igual manera, cuando soy dependiente, ¿cierto? Entonces existe una tarifa que es el 12.5%. Ese es el aporte normal, es decir, se toma el ingreso base de cotización, lo que la persona devengó en ese mes, en ese periodo de cotización, se le saca el 12,5 y ese es el aporte total a salud. Pero de igual manera, cuando soy un dependiente, una persona dependiente, pues de ese 12.5, el 8.5 lo aporta la empresa, ¿cierto? Y al trabajador se le descuenta por nómina solamente el 4% de ese valor. ¿Listo? Así se distribuye la carga. Si soy independiente, pues me va a tocar correr con todo el 12.5%. Aquí en salud también hay un tema de exoneración. ¿Listo? Resulta que existe una ley que salió en el 2012, es la ley 1607 de ese año, que fue una reforma tributaria que brindó unos beneficios en aportes a seguridad social para algunas empresas. ¿Para cuáles? Para unas empresas que hicieran aportes a un impuesto que antes se llamaba el CRE, y que hoy en día se llama el impuesto de renta y complementarios. Es decir, aquellos aportantes, ¿cierto?, que cumplan con su obligación de tributar, ¿cierto?, de pagar el impuesto de renta y complementarios, van a tener unos beneficios en la seguridad social. ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces aquí habla del tema de la exoneración. Si mi empresa no está exonerada y mis cotizantes tampoco, pues entonces el aporte va a ser total del 12.5 distribuido en el 8.5 que lo pone la empresa y el 4 que se les cuenta al trabajador. Si la empresa está exonerada, ¿cierto? Si la empresa está exonerada de acuerdo con la ley 1607 del 2012, ¿cierto? Entonces, esa exoneración tiene que ver con que se le condona o se le beneficia con el no pago de la tarifa del empleador. Es decir, no, la empresa no tiene que pagar ese porcentaje en salud, solamente reporta y aporta lo que se le descuenta al trabajador. Y la exoneración, pues también tiene que ver con el no pago a unos subsistemas que serían el SENA y el ICBF. Es decir, cuando la empresa está exonerada, entonces no hace sus aportes a salud, o sea, la parte que le corresponde a la empresa, solamente lo del cotizante, y lo exonera o lo beneficia con el no pago de los subsistemas de parafiscales de SENA e ICBF. ¿Listo?
Viene el tema de riesgos laborales, que ese servicio lo prestan lo que llaman las ARLs o administradoras de riesgos laborales. ¿Ellas de qué se encargan? De la cobertura, ¿cierto? Pero no cuando se trata, por ejemplo, de una enfermedad general, ¿cierto? Sino cuando una incapacidad se da mientras la persona esté realizando su labor. Por eso se llaman riesgos laborales. Es decir, ellos nos dan cobertura, pero tanto en salud como en algunos casos en pensión cuando la persona sufrió un accidente, pero ese accidente fue fruto de su actividad, ¿cierto? De su trabajo. O bien sea que sufrió un accidente o que se derivó de una enfermedad, ¿cierto? O sea, que esa labor que la persona desempeñaba, pues generó una enfermedad, ¿cierto? Entonces, son las ARL las que tienen esa cobertura y existen diferentes porcentajes de riesgo o tarifas de la más baja a la más alta. Por ejemplo, una persona que trabaje en oficina, pues no está muy expuesta a un riesgo laboral, ¿cierto? Entonces, las personas que trabajan en oficina, la ARL, mediante una visita técnica, pues les asigna una tarifa, la tarifa menor. Pero, por ejemplo, la tarifa más alta de riesgos laborales también, pues la tienen que pagar, pero aquellas personas que por su actividad, pues también corren una mayor riesgo. Por ejemplo, personas que trabajen en alturas, personas que trabajen en radiología, personas que estén expuestas, por ejemplo, a solventes y pinturas. Entonces, esas personas por su actividad, pues la cobertura o el porcentaje que tiene que pagar de riesgos es mayor. Ahora, dijimos que los aportes en pensión están distribuidos entre el empleado y el empleado. Los aportes en salud también entre empleado y empleador. De ahí para allá, toda la carga es del empleador, es decir, no hay una distribución, o sea, los riesgos laborales los paga por completo la empresa, la caja de compensación la paga por completo la empresa. ¿Listo? Por eso es que dicen que en este país es tan difícil pues generar empleo, generar emprendimientos o empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no solamente tiene que buscar la plata para pagarle a sus trabajadores sus sueldos, sino también para pagar todo el tema de la seguridad social. ¿Listo? Y otras cositas. Listo, entonces estos son las tarifas que se manejan para riesgos laborales. Para caja de compensación, lo normal, ¿cierto? Para una empresa es que se aporta sobre el 4% del total de la nómina, ¿sí? Es decir, se toma el total de los IBCs de los trabajadores, se saca el 4% y sobre ese 4% se aporta a las cajas de compensación. ¿Para qué? Pues para que esas cajas de compensación se carguen de prestarnos servicios como el subsidio familiar, el subsidio al desempleo, los subsidios de vivienda, el tema de recreación, cursos, capacitaciones que brindan las cajas de compensación. ¿Listo? Entonces, lo normal es que la empresa coloca el 4%. Existen otras dos tarifas, pero estas dos tarifas son normalmente para los independientes. Resulta que un independiente, también de manera voluntaria, ¿cierto? Si así lo quiere, em, el independiente puede aportar a caja de compensación, es decir, puede afiliarse a una caja de compensación y puede realizar aportes. ¿Para qué? Pues cuando esa persona quiera pues, tener los servicios que prestan las cajas de compensación. Y el independiente lo puede hacer por dos tarifas, bien sea por el 2% de su ingreso base reportado o por el 0,6. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si la persona aporta por el 2%, pues va a tener acceso a los servicios que preste las cajas y también a subsidios, sobre todo al subsidio al desempleo. Es decir, que cuando la persona pierda su capacidad de pago, de capacidad económica, pues pueda postularse al subsidio al desempleo que brindan las cajas de compensación. Y si la persona decide aportar solamente por el 0,6%, pues es porque solamente quiere los servicios de la caja, más no el acceso o la postulación a subsidio. ¿Listo? Ah, bueno, se me ha olvidado también que fíjense que cada elemento de estos, cada tablita, pues tiene dos columnas. Una de manera decimal y otra de manera porcentual. ¿Por qué? Porque es que en seguridad social, sobre todo cuando manejamos archivos, que es como se carga la información, em, entonces nosotros no manejamos porcentaje, pero pues es que es lo mismo, porque si yo tomo una calculadora y multiplico un valor por el 12,5, es lo mismo que multiplicarlo por el 0,125. Entonces aquí simplemente es mostrarles cómo son los valores de manera porcentual y de manera decimal. ¿Listo? Los aportes al SENA, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pues son del 2%, ¿cierto? Lo mismo, del 2% del IBC reportado, ¿cierto? Pero puede ser del 0,5. Ahorita miramos para qué empresas.
y los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son del 3% o del 0,03 si lo miramos de manera decimal. ¿Listo? Cuando los aportes al SENA son del 5%, cuando la empresa es pública, ¿cierto? Y dependiendo de si es de carácter nacional o regional, hace aportes a la Escuela Superior de Administración Pública y al Ministerio de Educación Nacional. Es decir, cuando la empresa es pública y tiene que hacer aportes a la ESAP y al MEN, ¿cierto? Entonces, estos aportes del SENA que venían siendo del 2%, pues se distribuyen ya en un 0,5 para el SENA, un 0,5 para la ESAP y el 1% para el MEN. Fíjense que si yo sumo el 1% más el 0,5 más el 0,5, me da el 2. Es decir, esto aplica solamente para las empresas públicas que tengan que aportar a ESAP y MEN. ¿Qué pasa con ellas? Los aportes al SENA se distribuyen de la manera que vimos, 0,5, 0,5 y 1. ¿Listo? Bien. Em, Ahora, lo que se llaman los tipos de salario. Antes existía en la Seguridad Social un valor que se llamaba salario integral y solamente se diligenciaba para las personas que tenían salario integral, es decir, unas condiciones particulares que le daban la condición de salario integral. Ahora se debe reportar si el salario de la persona es fijo, variable o integral. ¿Listo? Adicional a los aportes que ya vimos, salud, pensión, riesgos, caja, etcétera, ¿cierto? Hay unas condiciones para aportar a un fondo que se llama el Fondo de Solidaridad y Subsistencia, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones? A este fondo se aporta solamente cuando el ingreso base de cotización de la persona supera los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Que pues este año está como en 4 millones y pico. Entonces, aquellos empleados que aporten, perdón, que devenguen más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tienen que hacer un aporte adicional. Ese no está distribuido entre empleado y empleador, ese solamente lo aporta el empleado, es decir, se le descuenta al empleado. ¿Y de qué se trata? El Fondo de Solidaridad Pensional, ¿cierto? Tiene dos subcuentas. La subcuenta de solidaridad y la subcuenta de subsistencia. Estos son aportes, como su nombre indica, son aportes solidarios, es decir, son aportes que hacen las personas que tienen mayores ingresos para de alguna manera subsidiar a aquellas personas que no logran cumplir los requisitos para acceder a una pensión. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene de acuerdo con una tablita, entonces si mi salario está entre los 4 y los 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la subcuenta de solidaridad va cambiando del 0,5 al 0,7 al 0,9 al 11, 13 y 15. ¿Listo? Los aportes a la subcuenta de subsistencia, perdón, de solidaridad, sí permanecen estables desde los 4 hasta el límite que son los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos aportes, como les digo, solamente se le descuentan al trabajador cuando cumple con esta condición de superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué otro elemento está? Bueno, hablemos de los tipos de documentos. En seguridad social, casi todo se maneja a través de siglas, bien sea las cajas de compensación, los fondos de pensiones, las EPS, casi todo tiene siglas y se maneja así en la seguridad social. Entonces, los tipos de documentos siempre se identifican para seguridad social, se identifican con dos caracteres alfabéticos en mayúscula. Entonces, para identificar qué es una cédula de ciudadanía es CC, ¿cierto? Tarjeta de identidad es TI, C es cédula de extranjería, PA es pasaporte, CD es carnet diplomático, RC registro civil y el PE, el permiso especial de permanencia, que es para nuestros hermanos bolivarianos, nuestros hermanos venezolanos, ¿cierto? Pero este desapareció, es decir, ellos tenían, los venezolanos tienen que regularizar su estatus migratorio y se reemplazó el permiso especial de permanencia por el permiso de protección temporal, el PT. Es decir, si ustedes tienen empleados cotizantes venezolanos, ya no pueden hacer aportes a la seguridad social con el tipo de documento PE, sino que ya tiene que haber regularizado su estatus migratorio y haber obtenido su permiso de protección temporal, que es PT. Listo. Ahora sigamos hablando de códigos, ¿cierto? Entonces, los principales tipos de planilla. En la actualidad existen muchísimos tipos de planillas, cada uno identificado con una letra, pero pues digamos que no vamos a entrar a mirarlos todos, solamente los tipos, los más importantes, los tipos de planilla. ¿Para qué sirven los tipos de planilla? Para saber qué tipo de aportante está haciendo sus aportes, valga la redundancia, y por qué tipo de cotizantes. Entonces, la planilla más normal que utiliza una empresa para pagar la seguridad social de sus trabajadores es la planilla tipo E.
¿sí? Se conoce como planilla tipo E, porque es la planilla para pagar los empleados de una compañía, ¿listo? Entonces, lo más probable es que si ustedes son empleados de una empresa, esa empresa pague su seguridad social a través de un tipo de planilla llamada planilla tipo E. La planilla tipo A viene de A de adicional, ¿cierto? Y es que cuando en la planilla E la empresa no alcanzó a reportar la totalidad de sus empleados, puede reportar a los demás empleados a través de la planilla adicional, la planilla A, ¿listo? Pero siempre y cuando esos empleados se hayan quedado por fuera de la planilla E porque no se les había contemplado el ingreso. ¿Esto de qué se trata? Algunas empresas cierran nómina a los 25, 24, incluso los 20, ¿cierto? Cierran la nómina y ya, las novedades de nómina. Entonces, ¿qué pasa? Que si después del 20 ingresa una persona, pues de pronto no queda registrada en la seguridad social. Entonces, siempre y cuando la persona haya ingresado posterior al cierre de nómina, ¿cierto? Y tenga una novedad de ingreso, entonces se puede reportar en la planilla A, que es la planilla adicional. La planilla I la utilizan las personas independientes, lo que llamamos el independiente por cuenta propia. La utiliza el independiente para pagar su seguridad social. Normalmente el independiente paga dos regímenes que son salud y pensión. De manera obligatoria debe pagar salud y pensión. Y ya dijimos, pues la carga recae toda sobre él. Es decir, él tiene que correr con todo el 16% del IBC para el pago en pensión y todo el 12.5% para el pago en salud. La planilla tipo Y, ¿cierto? También se utiliza para el pago de los independientes, pero un tipo especial de independiente que es el independiente contratista. Él se paga a través de un tipo especial de planilla que es la planilla tipo Y. Recordemos que los gobiernos anteriores pues implementaron mucho la tercerización, es decir, ya dejaron de generar lo que llaman los contratos normales de trabajo y empezaron a contratar a las personas, pero por una modalidad que se llama prestación de servicios. Entonces, el prestador de servicios, pues no es como tal un empleado de la empresa, por eso aquí no se maneja la figura de empleado y empleador, ¿cierto? Sino se maneja la figura del contratista y contratante. En ese caso, el contratante será la empresa y el contratista pues será la persona que presta estos servicios. Y para pagar la seguridad social se hace a través de planilla tipo Y. Las empresas pueden tener contratos con estudiantes que como requisito para grado tengan que llevar a cabo una labor, ¿cierto? Unas prácticas. Entonces, estos estudiantes se pagan en planilla K, que no hay que confundirlos, a los estudiantes en práctica, con lo que llamamos los aprendices SENA. El aprendiz SENA, como su nombre lo indica, tiene un contrato con una empresa, pero sí son prácticas también, pero resulta que se hacen a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ¿Listo? Entonces no se confunde. El aprendiz SENA paga en planilla E normal, se paga en planilla E, pero el practicante o el estudiante en prácticas, ¿cierto? Se paga en planilla tipo K. ¿Listo? Aquí hay un tema que vamos a tratar por aparte, por su importancia, que son las planillas para elaborar correcciones, ¿cierto? Que son las planillas tipo N. También se le llama planillas de novedades. Es una planilla muy importante porque le permite a las empresas o a los aportantes en general realizar modificaciones o correcciones cuando en la planilla original pues existen ese tipo de anomalías, ¿cierto? Entonces la planilla N fue creada para realizar ese tipo de modificaciones o correcciones a una planilla ya pagada. Está la planilla M, que también sirve para eso, pero pues tiene una limitante, y es que solamente se puede utilizar para periodos anteriores a febrero del 2014, es decir, esa planilla ya está inhabilitada, a menos que el periodo que se vaya a corregir por mora sea anterior a febrero del 2014. Está la planilla S, que pues se le llama S ahora se me olvidó, por servicio doméstico. Normalmente la gente lo entiende así, es la planilla para pagar el servicio doméstico, pero en general la planilla S es para pagar aquellos empleados que tenga una persona independiente. Es decir, yo puedo ser un trabajador independiente y aportar a mi seguridad social en una planilla I, ¿cierto? Para pagar mi seguridad social. Pero yo también, a pesar de ser independiente, yo puedo tener personas a cargo, ¿cierto? Que puede ser en algunos casos la persona que me presta servicio doméstico, pero también hay otros. Por ejemplo, si tengo yo un chofer o conductor, si tengo una persona que les digo yo que, no sé, tengo en mi mansión, tengo un jardín muy grande y tengo que tener un jardinero.
Entonces también él se pagaría, yo pagaría la seguridad social de él a través de planilla tipo S. Si tengo una enfermera, de pronto si hay alguien en mi casa es una persona de la tercera edad que no se puede valer por sí sola y yo contrato una enfermera para que le preste, no sé, los servicios que prestan las enfermeras, entonces a ella la seguridad social se la pago en planilla tipo S. La gente lo llama planilla de servicio doméstico, pero en general es para pagar ese tipo de empleados que mencioné. Están las planillas J, ¿cierto? Que se utilizan cuando hay que hacer un pago ordenado por un juez, es decir, a través de una sentencia judicial. ¿Sí? Entonces, digamos que el trabajador o ex trabajador, ¿cierto? Le pone una acción judicial a su empleado o perdón, a su empleador o ex empleador, ¿cierto? De eso se va a juicio, ¿cierto? Puede ser a través de cualquier acción judicial, una acción de tutela. Entonces se va a juicio y el juez, digamos que determina que sí, que la empresa tiene que pagar la seguridad social que le adeuda a ese empleado o ex empleado. Entonces, esa seguridad social, ¿cómo la debería pagar la empresa? A través de una planilla tipo J, que se llama así, planilla por sentencia judicial. Existen diferentes casos. Mm, Les voy a mencionar algunos como para que tengamos un contexto. Hay dos que yo conozco básicamente y tienen que ver con una empresa que se llama el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Entonces resulta que hay un caso que yo conozco que, por ejemplo, no sé si recuerdan, incluso ahorita se ha vuelto a hablar mucho de eso, del caso de Aida Merlano, ¿sí? La excongresista que se voló por una ventana de un centro odontológico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, cuando esa persona, Aida Merlano, estaba en esa cita odontológica, pues obviamente tenía que estar acompañada por personal del INPEC. Eran dos femeninas y un masculino, o sea, dos personas de sexo femenino, que eran personal de guardia y custodia. Y resulta que pues, se investigó e inicialmente se tenían sospechas sobre esas personas de que han colaborado con la fuga. Entonces, ¿qué pasó? Que a esas personas se les suspendió, a esos tres guardias, a las dos mujeres y el hombre, se les suspendió. Es decir, hagan de cuenta como si se lo hubieran echado mientras tanto, mientras salía el resultado de la investigación. Entonces, durante esos, creo que fueron 4 meses, pues obviamente el INPEC no les pagó seguridad social, no les pagó sueldo, obviamente, no les pagó sueldo y tampoco les pagó seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Que posteriormente las investigaciones arrojaron que esas personas no habían colaborado con la fuga de Aida Merlano y el juez determinó que se tenía que reintegrar al INPEC a esas personas, se les tenía que pagar los sueldos que se les adeudaban y que se tenía que pagar también la seguridad social. Entonces, el INPEC, la seguridad social la pagó a través de una planilla tipo J por sentencia judicial. Listo. Otro caso se presenta en el tema de los contratistas. Resulta que, para que tengan mucho cuidado, un contratista no puede estar subordinado. Es decir, cuando no hay un contrato formal de trabajo, sino un contrato de prestación de servicios, la persona no puede estar subordinada. ¿Qué significa subordinada? Que un contratista no está obligado a cumplir un horario. Es decir, el contratante no le puede decir, mire, usted llega aquí a las 8 de la mañana, se va a las 5 de la tarde. No. Y tampoco puede estar subordinado en el sentido de que tenga un jefe, es decir, no puede tener un jefe. El contratante no le puede decir, mire, usted tiene que rendirle cuentas a fulano de lo que usted hace todos los días. No. Entonces, ¿qué pasa? Que si se dan esos elementos, entonces existe una subordinación y el contratista puede demandar a la empresa, puede demandar al contratante, ¿cierto? Entonces eso se llama un contrato verdad o un contrato realidad. Es decir, si a la persona la obligaban a cumplir un horario y a rendirle cuentas a una persona, es decir, ser un subalterno, entonces la persona pues demandaba, ¿cierto? Por una cosa que se llama contrato realidad o contrato verdad, y pues el juez ordenaba pagar la seguridad social y pagarle otro tipo de elementos a través de una planilla tipo J. Listo, está en la planilla O, que es una de las planillas que se utilizan para las obligaciones que determina un ente regulador que se llama la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, UGPP. Entonces, si la empresa no hizo sus pagos correctamente y lo auditó la UGPP, pues le habilita la planilla tipo O para que se ponga al día con el pago de esas obligaciones. Y existen otros tipos de planilla y una que surgió recientemente es la planilla tipo Z, que es la planilla que se utiliza para realizar el cálculo actuarial. ¿Listo? Bien, esos son los principales tipos de planillas, algunos de ellos. Ahora, los principales tipos de cotizantes. Los cotizantes se manejan también a través de códigos. Cada cotizante, para saber a qué subsistema o qué subsistemas aporta, pues maneja su código.
Entonces, uno de los códigos de cotizantes es el dependiente. Dependiente, ya dijimos, persona que tiene un contrato, un vínculo contractual de trabajo, un contrato formal con una empresa. Entonces se identifica con el código 01. El dependiente normalmente aporta a salud, pensión, riesgos, caja de compensación y a otros subsistemas de manera opcional. Está el tipo de cotizante 2, que es la persona de servicio doméstico que se paga en planilla tipo S. Está el 3, que es lo que llamamos la persona independiente. ¿Quién es un independiente? Pues el señor de la tienda o la persona que tiene su negocito y que responde por su seguridad social él solito. ¿Listo? Entonces él es el tipo de cotizante 03. Están dos tipos de cotizante que son lo que llamamos los aprendices SENA, ¿cierto? Los aprendices SENA tienen dos etapas, una cuando están aprendiendo, que se llama la etapa lectiva, y otro cuando ya pasan a ser parte de la producción, es decir, cuando ya pueden llevar a cabo sus prácticas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el aprendiz SENA en etapa lectiva, cuando está aprendiendo, pues solamente la empresa tiene que aportar a salud, ¿cierto? A salud. Y cuando ya la persona pasa a la etapa productiva, pues se aporta a salud y riesgos. ¿Por qué a riesgos? Dirá la gente, pues porque ya la persona, ese aprendiz, ese muchacho, ya está de pronto en la fábrica o en la planta y pues tiene la posibilidad de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces, por eso se aporta a riesgos. Son los dos subsistemas a los que aportan. Está el profesor de establecimiento particular, que básicamente tiene las mismas condiciones que el dependiente, ¿sí? En la mayoría de los casos. El profesor de cualquier universidad, instituto técnico, tecnológico o colegio de carácter particular, ¿no? Está el estudiante en prácticas, que realiza aporte solamente a riesgos, que ya dijimos que hay que aprender a diferenciar lo que es el estudiante en prácticas o practicante, se llama también, y lo que es el aprendiz SENA. El estudiante en prácticas que aporta solamente a riesgos se paga en un tipo de planilla especial, que es la planilla tipo K, pero que ya la mencionamos, así. La planilla K es para pagar el estudiante en prácticas. Y se paga con el tipo de cotizante, con el código del cotizante 23. Está el tipo de cotizante 40, que es una condición especial, que es para pagar a aquellas personas que no están, o sea, para pagar la salud de aquellas personas que no están dentro de mi grupo familiar directo, ¿cierto? Entonces, digamos que mi grupo familiar directo, pues puede variar dependiendo de mi estado civil y otras cosillas. Pero, por ejemplo, si yo estoy casado o en unión libre, mi grupo familiar directo es mi cónyuge o compañera permanente y mis hijos, ¿cierto? Pero si estoy soltero y mis padres dependen económicamente de mí, pues entonces ellos harán parte de mi grupo familiar. Pero el tipo cotizante 40 se utiliza para pagar la salud de personas que no están dentro de ese círculo. Por ejemplo, digamos que no, por mencionar un caso, supongamos que, no sé, yo tengo un hermano, ¿cierto? Y mi hermano tiene su grupo familiar, tiene su esposa, sus hijos, pero digamos que lastimosamente él y la esposa fallecieron en un accidente, ¿cierto? Entonces, los hijos, mis sobrinos, ¿cierto? Pues no están a cargo directamente de mí, pero digamos que yo quiero que tengan cobertura en salud. Entonces, ¿qué hago? Por ellos pago una UPC, que es una unidad de pago por capitación que se calcula todos los años. Pago por ellos para que tengan la atención en servicios de salud. ¿Listo? Está un tipo de cotizante que es el tipo de cotizante 51, que es el único que se llama trabajador a tiempo parcial. Es la única persona que puede pagar por menos de 30 días, ¿sí? Sin que exista de por medio una novedad de ingreso o retiro. Y es la única persona que puede pagar por menos de un salario mínimo mensual legal vigente, pero tiene que cumplir unas condiciones. Para poder ser tipo de cotizante 51, pues hay que cumplir ciertas características, ciertas condiciones. Está el cotizante 52, que este lo pagan las cajas de compensación familiar. Esto no lo paga una empresa, lo pagan las cajas de compensación, que es durante 6 meses cubrir el aporte a salud y pensión de aquellas personas que se quedaron sin trabajo a través de un mecanismo que se llama el mecanismo de protección al cesante, ¿sí? O sea, es para eso, para las personas que se quedaron sin trabajo. Entonces, hay que cumplir unas condiciones también. Si la persona aportó durante los últimos 3 años, de manera consecutiva o no, aportó al menos un año, es decir, 12 meses, por eso les digo, de manera consecutiva o no, 12 meses durante los últimos 3 años, aportó a una caja de compensación, automáticamente puede ser beneficiario del mecanismo de protección al cesante. Y es que mientras esté sin trabajo, pues tenga cobertura en salud y pensión y por parte de la caja de compensación. Está el tipo de cotizante 57,
que es aquel independiente, ¿cierto? Similar al tipo de cotizante 03, pero es aquel independiente que de manera voluntaria decide aportar a la ARL. Recordemos que el tipo de cotizante 03, el independiente por cuenta propia, está obligado a pagar salud y pensión, pues a menos que ya esté pensionado. Pero si ese independiente no es la persona de la tienda o el señor de su negocito, sino de pronto es una persona que, ¿qué les digo yo? Que es un ornamentador, ¿cierto? Es decir, que de manera voluntaria o, no sé, se ofrece a poner ventanas o a poner rejas y de pronto en alguna ocasión se tiene que subir a un andamio o a un edificio alto. Entonces él dice, venga, yo soy independiente, pero pues yo corro un riesgo, ¿cierto? Me puedo caer de ese andamio o alguna cosa así. Entonces, de manera voluntaria voy a decidir aportar a una ARL, ¿listo? Entonces ya no se manejaría como el tipo cotizante 03, sino 57, porque adicional a sus aportes a salud y pensión, decide pagar riesgos también. Y está el tipo de cotizante 59, que es el que dijimos que es el contratista, se utiliza para el pago de los contratistas. Entonces es aquel independiente que tiene un contrato formal de prestación de servicios con un contratante y ese contrato supera el mes. Esa es la condición, que ese contrato debe superar el mes. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo paga la Seguridad Social? A través del tipo de cotizante 59. ¿Listo? Ahora, así como existen tipos de cotizantes, existen subtipos. Y los subtipos son para identificar si la persona debe o no pagar el subsistema de pensión. O sea, los subtipos de cotizante se utiliza para el tema de los pensionados. Entonces, si yo no tengo ningún subtipo de cotizante o mi subtipo de cotizante es cero, es porque no estoy pensionado y debo aportar a ese subsistema, es decir, debo hacer los aportes a pensión. Los demás subtipos de cotizante son personas que no tienen, por su condición, no tienen que aportar al subsistema de pensión. Entonces, deben utilizar alguno de estos subtipos que están validados por la norma, pues para evitar que se eluda ese subsistema. ¿Listo? Entonces, si yo soy subtipo de cotizante 01, es porque ya estoy pensionado, o sea, es el pensionado, sino que decidió continuar trabajando. Entonces, es aquel trabajador dependiente que ya fue pensionado, es decir, ya tiene su resolución, ya recibió al menos su primera mesada pensional, ¿cierto? Pero que sigue activo en la empresa. Entonces, para dejar de aportar a ese subsistema, se le hace la marcación del subtipo de cotizante 01. Eso se puede hacer en la planilla, en la pila, ¿cierto? Se le marca como subtipo cotizante 1 y se deja de aportar a ese subsistema. El subtipo 2 es el mismo, pero cuando la persona es independiente, ¿cierto? Entonces, esa era aquella persona que logró acceder a una pensión de manera independiente, ¿cierto? Que ya recibió al menos una mesada pensional y que ya no tiene por qué aportar a ese subsistema. Está el subtipo 3, por ejemplo, yo les comento, mis padres son de este subtipo, ¿cierto? Ellos siempre fueron independientes, pero nunca cotizaron a pensión y ya llegaron a una edad en la cual, pues así empiecen a cotizar, pues nunca van a lograr una pensión. Entonces, el subtipo de cotizante 03 se llama así. Es aquel cotizante que ya no está obligado a cotizar a ese subsistema por su edad. ¿Listo? Es decir, porque a pesar de que ya empiece a hacer aportes, pues nunca va a lograr una pensión. ¿Listo? Está el subtipo de cotizante 4, que es previo al subtipo de cotizante 01. ¿Listo? Es aquel cotizante, aquella persona que aún no le ha salido su resolución de pensión, aún no ha recibido una mesada pensional, pero que ya cumplió con los requisitos para acceder a la pensión y que de pronto la está tramitando esa pensión. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos? Pues depende del régimen de pensión en el que se encuentre. Si está en el régimen de prima media, que es lo que llamamos el que administra Colpensiones, o está en el régimen de ahorro individual, que es el que administran los fondos privados de pensión, como Porvenir, Protección, Colfondos, etcétera. ¿Listo? Entonces, si la persona ya cumplió con los requisitos, ¿cuáles requisitos? Pues los de las semanas, el monto, el tiempo, la edad, ¿cierto? Dependiendo, por eso les digo el régimen. Entonces empieza a hacer sus trámites y dice, pues hombre, ya no voy a seguir aportando a pensión porque como ya cumplí con los requisitos, así siga aportando, pues eso no va a incrementar el valor de mi mesada pensional. Entonces se le reporta como subtipo 04, ¿cierto? Y deja de hacer aportes a pensión y ya pues durante 2 o 3 periodos máximo y ya cuando ya le salga su resolución, pues ya cambiará de subtipo 4 a subtipo 1 y lo mismo, o sea, no sigue haciendo aportes a pensión.
Está el subtipo de cotizante 5 o 05, que es aquella persona, ¿cierto?, que cumpliendo ciertos requisitos dice, no, yo ya no me alcanzo a pensionar, no voy a cumplir con los requisitos. Entonces, ¿qué puedo hacer con la plática que ahorré hasta el momento? Entonces, puede ir ante su administradora de fondos de pensión y solicitar que le devuelvan esa plática. En los fondos privados, eso se le conoce como una devolución de saldos, ¿cierto? Y en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, se le conoce como una indemnización sustitutiva, ¿cierto? Es un valor que se paga una única vez, ¿cierto? Se le devuelve la platica a la persona, la plata que haya ahorrado hasta el momento, pero ya no puede seguir cotizando para obtener una pensión. Es decir, ya, tome su platica y ya, nos vemos. Ese es el tipo de cotizante, el subtipo cotizante 5 y el subtipo cotizante 6 hay otros, ¿no? O sea, estamos nombrando, fíjense que aquí lo que dice los principales subtipos, si no nos dan las 12 de la noche. Entonces, el subtipo cotizante 6 es aquella persona que pertenece a un régimen especial, un régimen de excepción, como son, por ejemplo, las fuerzas militares y de policía, Copetrol, si no estoy mal, hay otros, ¿listo? Entonces, no aportan porque están en un régimen especial de aportes a pensión o es esa entidad la que los tiene que pensionar. Listo. Hay una cosita que los operadores de información deben tener en cuenta, que son una cosa que se llama la coherencia de los datos o las tablas o matrices de coherencia. Por eso les decía yo que no todos los tipos de cotizantes pueden aportar a todos los subsistemas. Entonces, decidí tomar una tabla, porque hay varias, que esta es una de las más importantes, que habla de el tipo de cotizante versus el sistema o los subsistemas a los que debería aportar. Entonces, el tipo de cotizante 1, que dijimos que es dependiente por obligación. Bueno, les menciono, la X significa obligatorio, es decir, tiene que aportar a ese subsistema de manera obligatoria. La O es de manera opcional, es decir, si la persona quiere. Y la C es de manera condicional, es decir, se tiene que cumplir algunas condiciones para aportar a ese subsistema. Entonces, el dependiente por obligación aporta a pensión, salud, riesgos y caja. De manera condicional, aporta a SENA y CBF. ¿Cuál es la condición? Pues si la persona y la empresa están exonerados o no, de acuerdo con la ley que ya vimos, que es la ley 1607 del 2012. Entonces, si la empresa cumple con las condiciones de exoneración, pues la persona no tiene que aportar a SENA y CBF. Y a SAP y MEM de manera condicionada, y esto, pues, ¿cuál es la condición? Si se trata de una empresa pública y si esa empresa pública es de orden territorial o nacional, pues aporta a SAP. Entonces, la persona de servicio doméstico, ya hablamos que se paga en planilla tipo S, ¿cierto? Y que no necesariamente es la empleada del servicio. Por obligación aporta a pensión, salud, riesgos y caja. Es decir, su empleador, el independiente empleador, está obligado a afiliarlo a una caja de compensación, a una entidad promotora de salud, a un fondo de pensiones y a una administradora de riesgos laborales. Y lo debe pagar en planilla tipo S. ¿Listo? El independiente, ¿cierto? El independiente por obligación paga salud y pensión, a menos que ya haya logrado una pensión. En ese caso no tendría que pagar este subsistema. Y el independiente también de manera opcional, ¿cierto? Puede afiliarse o puede optar, ¿cierto? Por afiliarse a una caja de compensación, ya dijimos, para disfrutar de los servicios que prestan las cajas o del subsidio. Entonces es opcional. El aprendizena cuando está en etapa lectiva aporta solamente a salud. El aprendizena cuando ya pasa a etapa productiva aporta a salud y riesgos. El profesor de establecimiento particular, ¿cierto? Pues tiene más o menos las mismas condiciones que el dependiente y aporta a los mismos subsistemas, ¿cierto? Sí, entonces, de manera obligatoria, salud, pensión, riesgos y caja, y de manera opcional, a SENA y CBF, dependiendo si está exonerado o no. El practicante o estudiante en prácticas, ¿cierto? Decreto 055 del 2015 y la resolución 0225 del mismo año, que es la que reglamenta este tipo de cotizante, se paga en planilla K y solamente aporta a riesgos laborales. El beneficiario de UPC, dijimos, es aquella persona que no está dentro de mi grupo familiar, pero que yo voy a pagar para que disfrute de servicios de salud. Entonces, pues obviamente paga solamente salud. El trabajador a tiempo parcial, ¿cierto? Dijimos que el tipo de cotizante 51, el único que puede reportar menos de 30 días sin que exista novedad de ingreso o retiro, pues paga obligatoriamente pensión, riesgos y caja, no paga salud, ¿cierto? No paga salud. ¿Por qué? Pues inicialmente porque se dijo que este tipo de cotizante debía estar en el régimen subsidiado en salud, es decir, en el SISBEN.
Ahora no es una condición indispensable, pero en ese momento cuando se creó sí, pero igual no paga salud. Listo, está el beneficiario del mecanismo de protección al cesante. Dijimos que lo pagan las cajas de compensación y ellas se encargan de pagar durante 6 meses o mientras la persona consiga trabajo, ¿no? Porque si consiga trabajo antes de los 6 meses, pues se suspende. Se suspende este pago por parte de las cajas y ellos se encargan de pagar sobre la base de un salario mínimo la salud y la pensión de la persona. Está el independiente también por cuenta propia, pero que de manera voluntaria decide pagar riesgos. Entonces, fíjense, paga salud, pensión y riesgos, ¿cierto? Y opcional también puede pagar caja de compensación si así lo desea. Y está por último el contratista, ¿cierto? El independiente contratista que tiene un contrato de prestación de servicios con un contratante. Entonces, él aporta a pensión, salud, riesgos y caja. Aquí hay unas salvedades que vamos a hacer más adelante que tienen que ver con el nivel de riesgo, quién paga qué, o sea, qué paga el contratista y qué paga el contratante. Hay algunos casos en los cuales el contratista paga todo y hay algunos casos en los cuales el contratante debe pagar al menos los riesgos laborales, que es cuando el nivel de riesgo es muy alto, cuando es riesgo 4 o 5. Listo, vienen otros conceptos. Ya habíamos mencionado el concepto de lo que es el IBC. El IBC es la base sobre la cual se cotiza. Es básicamente eso. ¿Sí? A grandes rasgos, para no complicarnos, es el valor, el monto que devenga la persona, ¿cierto? Que corresponde a la suma de los ingresos recibidos durante el mes o durante el periodo de cotización, ¿cierto? Y es la base que se toma para sacar todos los porcentajes que ya, que ya mencionamos, ¿cierto? Ahora, no siempre el IBC corresponde al salario, ¿cierto? Eh, no siempre, o sea, la gente confunde esos dos conceptos. Por ejemplo, ¿en qué caso? ¿En qué caso el IBC puede ser diferente al salario? Porque es que el salario, creo que no es un concepto que esté por ahí, pero el salario básicamente es lo que se pactó en el contrato. ¿Listo? O sea, ¿cuál es el salario? Lo que se pacta en el contrato de trabajo. Pero puede ser alterado. ¿Por qué? Supongamos que mi salario es que se me olvida, pues, o mucho para hacer las cuentas fáciles. Supongamos que estamos en el 2022. El salario mínimo del 2022 era 1.000.000 de pesos. Hoy está en 1.160.000. Sí, pero es porque me queda más fácil hacer las cuentas. En el 2022, digamos que el salario mínimo era 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces, digamos que a mí me contrataron por ese valor. Entonces, ¿cuál es mi salario? 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Pero supongamos que mi empleador me dice, listo, comienzas el 16, entras a trabajar el 16. ¿Qué pasa? Pues que ese mes no me van a pagar 1.000.000 de pesos. Ese mes mi salario va a ser 1.000.000 de pesos, pero mi IBC, ¿cierto? Lo que en realidad me van a pagar va a ser 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque es el ingreso proporcional a los días que yo trabajé. Entonces, el salario es lo que se firmó en el contrato, pero el IBC se puede ver alterado. ¿Por qué? Porque si no trabajo todo el mes, pues no me van a pagar todo el mes completo, que fue lo que se pactó en el salario. Me van a pagar proporcional. ¿Listo? ¿Qué otros elementos pueden alterar el IBC? Pues de pronto unas horas extras, una variación transitoria de salario, ¿cierto? Puede incrementar el valor por el cual se cotiza ese periodo o varios periodos a la seguridad social. ¿Listo? ¿Qué valores no son constitutivos de salario? Pues básicamente todo lo que esté por fuera del contrato de trabajo, cosas como las bonificaciones, las gratificaciones, las primas, ¿cierto? En el caso de los, se me olvidó. Bueno, cuando existe una participación en las utilidades de la empresa, ¿cierto? Los socios o alguna cosa así, todo lo que son los auxilios, ¿cierto? Por ejemplo, para vestimenta, auxilio de transporte, para implementos de trabajo, ¿cierto? Lo que son los viáticos, ¿cierto? El pago de primas extralegales, lo que les digo, la dotación o vestuario o vestimenta, eso no hace parte o no se considera constitutivo de salario. Listo. Vamos a hacer una pausita, ¿cierto? Primero para tomar un poquito de agua y segundo para mirar si hasta el momento tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Todo claro hasta el momento? Denis, en el chat si hay unas preguntitas. Ah, vale, listo, gracias Natalia. Entonces miremos a ver si podemos resolver algunas de esas preguntas. Dice, si es por subsidio de desempleo y se tienen incapacidades, ¿las pagan? Normalmente
pues una persona puede sufrir de una incapacidad durante su periodo de desempleo, ¿cierto? Y normalmente la debería pagar la caja de compensación. Ese tema no lo domino muy bien. Digamos que digamos, no les comenté, pues yo manejo clientes corporativos, es decir, grandes empresas, ¿cierto? Estoy familiarizado con el tema del subsidio familiar, lo que les digo, pues, bueno, las cajas de compensación las regula una ley, que es la ley 21 del 82, es la que regula todo el tema de cajas de compensación y subsidios, ¿cierto? Pero yo, pues, tendría entendido que si una persona se incapacita, y en ese caso, pues, simplemente el empleador, digamos que cambia, o sea, digamos que la responsabilidad está a cargo de la caja de compensación, pues tendría entendido que sí existe el reconocimiento de la incapacidad, ¿no? No el pago directo a la empresa ni nada de eso, pero la caja de compensación podría responder por el pago de la incapacidad. Como independiente, ¿se podría pagar riesgos un mes y otro mes no? O sea, puede hacerlo uno de forma bueno, esporádica, es con ese. Resulta que algunas empresas, para dejarte montar el stand de ventas dentro de ella, exige el pago de riesgos. Recuerden que existe el tipo de cotizante 57. Entonces, el tipo de cotizante 57, yo dije, es independiente, ¿sí? Independiente por cuenta propia, pero que de manera voluntaria, ¿cierto? Paga sus riesgos laborales. Entonces, en ese orden de ideas, sí, en ese orden de ideas, en algunos periodos ese independiente podría actuar como tipo de cotizante 03 y no pagar riesgos, de pronto porque durante ese mes no se tuvo que subir a la escalera o al andamio, o no tuvo que, no sé, desarrollar una labor que implicara un riesgo que de pronto la persona quisiera cubrirlo, ¿cierto? Entonces podía durante ese periodo no pagar riesgos, y el siguiente sí, pero lo que les digo es de manera voluntaria. ¿Qué pasa si lo hace a pesar de que ese mes sí tiene que subirse al andamio o tiene que hacer la soldadura y decidió no pagar riesgos? Pues que corre ese riesgo, que si sufre una eventualidad, se llega a caer, Dios no lo quiera, pues no, por no haber pagado riesgos, no va a haber cobertura por parte de la ARL. Esta es la misma pregunta, que si se puede pagar un mes con 3 y otro con 57, pues en principio, como les dije, sí, pero pues eso ya va por cuenta de riesgo de la persona. La presentación la pueden compartir, por favor. Pues sí, yo se la compartiré a la persona que organizó esta charla, y de pronto esas se las hagan llegar como repositorio. Si recibo cobertura en salud, ¿puedo cotizar? Si recibo cobertura en salud, ¿puedo cotizar pensión? Bueno, no entendí la pregunta. La idea es que, de acuerdo con lo que vimos, em, pues los tipos de cotizante básicamente tienen que cubrir, o sea, hay una cosa que dijimos que llama la evasión, y lo que menos quiere evadir una persona es salud, ¿cierto? Hay algunas personas que intentan evadir el régimen de pensión, porque son personas que de pronto dicen, no, eso yo nunca me voy a pensionar, esos aportes se van a perder, etcétera, etcétera. Pero lo que menos quiere evadir la gente es salud, ¿cierto? Pero sí, si uno paga salud, pues normalmente paga pensión, a menos que ya esté pensionado, ¿listo? O a menos que sea, por ejemplo, lo que les digo, un aprendiz SENA, un estudiante en prácticas, que son personas que no pagan eh, pensión, ¿listo? ¿Podrías volver a explicar la planilla tipo Y, en qué caso se aplica, y poner un ejemplo, por favor? La planilla tipo Y, dijimos, se utiliza para el pago de los independientes contratistas con contrato de prestación de servicios superior a un mes. ¿Listo? En el caso de que exista no un contrato formal de trabajo, porque en ese caso habría empleado y empleador, ¿cierto? Sino que exista un contrato de prestación de servicios, entonces existiría un contratante, que es la empresa que solicita los servicios, y el contratista, que es el que los presta. ¿Listo? Y entonces, cuando la persona es contratista, ¿cierto? Y el riesgo que corre es bajo, el riesgo 1, 2 o 3, entonces él paga su seguridad social, es decir, él paga salud, pensión y riesgos, ¿cierto? Y le muestra el comprobante del pago de la seguridad social al contratante. Es un requisito porque hay una solidaridad. ¿Listo? Es decir, el contratante debe verificar que efectivamente el contratista esté haciendo sus pagos a seguridad social. Pero cuando el riesgo es alto, riesgo 4 o 5, entonces el independiente paga su seguridad social, pero paga salud y pensión, pero los riesgos corren por parte del contratante. ¿Listo? Yo he visto casos, por ejemplo,
En el IMPEC también, en el IMPEC. Resulta que el IMPEC tiene un personal de planta, ¿cierto? Pero también tiene unos contratistas que en algunos casos prestan sus servicios en los centros penitenciarios, ¿cierto? Y pues están expuestos a la población carcelaria. Entonces, ¿qué pasa? Pues por el hecho de estar expuestos a la población carcelaria, pues a pesar de ser contratistas, pues tiene un riesgo alto. Entonces, ¿qué pasa? Que el IMPEC les paga los riesgos, o sea, en planilla tipo Y. Y ellos como contratistas, como independientes contratistas, pagan salud y pensión. ¿Listo? Podría ayudar, listo. ¿Cuál es el proceso inicial para realizar la afiliación al sistema cuando estoy registrado en cama? No, ni idea. O sea, no tiene que ver con el operador de información. Es un proceso que tiene que llevar a cabo la empresa. ¿Listo? ¿Cómo funciona el tema de pagar salud o pensión por temas de recibir renta de un apartamento? Me imagino que será la persona que es rentista de capital, pues actuará como independiente. Es decir, que como no tiene un negocio, no tiene la miscelánea, no tiene la tienda, sino que simplemente, digamos, es una persona que tiene unos predios que los tienen arriendo, ¿cierto? Entonces recibe esas, o sea, vive de la renta, como dicen por ahí, como el señor Barriga. Entonces, pues tiene, pues, de todas maneras tiene unos ingresos, como independiente tiene unos ingresos y pues tiene que pagar salud y pensión. ¿Listo? Quiere decir que una persona independiente que trabaja en varias cosas es obligado a pagar salud, pensión y ARL. Pues depende, sí, con lo que acabas de explicar, imagino que será el tema de los contratistas. Un independiente que trabaja en varias cosas está obligado a pagar salud, o sea, el independiente por cuenta propia está obligado a pagar salud y pensión, ¿listo? A menos que ya esté pensionado. Y de manera voluntaria puede pagar ARL. Ahora, eso es el independiente por cuenta propia. El independiente contratista, pues dependiendo de su riesgo es alto, pues no paga la ARL, sino la ARL la paga el contratante. Buenos días. Si soy independiente y ya pago mis obligaciones y tengo un ayudante, ¿lo puedo afiliar? Sí, claro. Sí, o sea, un independiente, dijimos que puede hacer las veces de aportante y cotizante. O sea, el independiente puede cotizar por sí mismo, pero si también tiene personas a cargo, pues puede pagar la seguridad social de esos empleados que tenga a su cargo. Ay, listo, vale. Entonces, continuemos. Pasemos a la presentación. Entonces miremos este tema. ¿Cuáles son los campos más importantes que se identifican en la planilla de seguridad social, en la planilla PILA? En la actualidad hay 98 campos. En la actualidad existen 98 campos que tienen que ser diligenciados, pero pues no los vamos a mencionar a todos, ¿no? Vamos a mencionar los campos más importantes y para eso me voy a ayudar de una planilla de ejemplo. Resulta que en nuestro operador de información, enlace operativo, ¿cierto? Ustedes tienen diferentes mecanismos o formas de cargar la información de la seguridad social de sus trabajadores, ¿listo? Una forma, ¿cuál es? Pues hacerlo en línea. En línea es tener que digitar una por una la información de los cotizantes. Entonces digo, bueno, en línea, pues si yo soy una empresa grande no me conviene, ¿sí? Porque pues, imagínense digitando la información de 200, 300, 500 trabajadores. Entonces, no, digo, no es práctico. La opción de digitar la información en línea, ¿la utiliza quién? La utilizan los independientes y las empresas pequeñas, ¿cierto? Y bueno, yo tengo 10 trabajadores, pues sí, vengan, digitemos la información de mis 10 trabajadores, ¿listo? Esta es una alternativa, pero la otra alternativa fue diseñada pues, por la normatividad. Perdón, un segundito. Fue diseñada a través de una resolución que en la actualidad es la resolución 2388. Perdón, les voy a mostrar. Disculpe, Sí, dígame. es que yo tenía la mano levantada para hacerle una pregunta. Ah, lo siento. Sí, cuénteme. No, tranquilo. Yo le pregunto, ¿los aportes se pagan mes anticipados o mes vencido? Es decir, si yo hoy me afilio como independiente, ¿tengo que pagar inmediatamente o hay que esperar a que corra el mes? Listo. Ese es un tema importante, pero depende también, depende del dependiente o el independiente, que es lo que estás preguntando en este momento. Entonces, toda la seguridad social, excepto salud, ¿cierto? Para el dependiente se paga mes vencido. El independiente lo paga y paga la salud incluso mes vencido. Entonces, por eso es que hablamos de dos periodos. Entonces, lo que se conoce como el periodo de cotización
que siempre es el mes vencido, y lo que se conoce como el periodo de disfrute o periodo de servicio también. Periodo de disfrute o periodo de servicio, que ese sí es para salud, ¿cierto? Y para el dependiente no es mes vencido, es el mes corrido, el mes que viene, ¿listo? Entonces, ¿por qué se habla de periodo de cotización? Voy a hablar más que todo del dependiente, es decir, de cómo se maneja en una empresa. Entonces, en una empresa, digamos que, ¿por qué yo pago la salud? Perdón, ¿por qué pago la seguridad social menos salud? ¿Por qué la pago mes vencido? Supongamos que estamos a 1 de octubre, ¿cierto? La empresa, el 1 de octubre, no puede saber quién va a ingresar, quién se va a retirar, quién se va a incapacitar, a quién va a tocar suspender, digamos, porque llegó tarde o borracho o lo que sea. No sabe quién va a solicitar vacaciones. O sea, el 1 de octubre la empresa no sabe qué va a ocurrir en octubre, ¿cierto? Pero sí lo sabe del periodo que acaba de pasar, es decir, sí sabe lo que ocurrió en septiembre, es decir, el 1 de octubre yo supe a quién contraté, a quién eché, es decir, o sea, cuáles son los ingresos, cuáles son los retiros, sé quién se me incapacitó, quién salió de licencia de maternidad, quién pidió o salió a vacaciones, a quién me tocó suspender por llegar tarde muchas veces o por llegar borracho, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de que la seguridad social se paga mes vencido, porque se paga con base en lo que ocurrió en el periodo anterior. ¿Listo? Pero el independiente sí paga, o sea, para el independiente el periodo de cotización es el mismo periodo de servicio. Es decir, en la planilla para los dependientes, vamos a mirarlo acá. Aquí hay un elemento que es el periodo de cotización y de servicio. Entonces, para el dependiente, el periodo de cotización en este caso es septiembre, pero el periodo de servicio, que es el de salud, es octubre. Pero para el independiente aquí dirá 2023-09, 2023-09. Esto es decir, el independiente es el mismo periodo de cotización que el de servicio. Es decir, se paga mes vencido. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les iba a mostrar Denise, era... qué pena te interrumpo, no sé, ahí Alexandra tiene la mano levantada. No sé si Denise, terminas ese o ya respondes. Listo, cuénteme. Denise, hola, con Alexandra de Confama, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Muy bien. Denise, también aprovechando este espacio, me gustaría mucho que le mostráramos un poquito la plataforma a todos estos microempresarios y personas naturales que necesitan, que no utilizan tanto archivo plano, pero utilizan muchísimo el portal transaccional para reportar las novedades. Listo, sí, la idea es esta. La idea es que terminamos unos temitas acá y empezamos a mirar la plataforma, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, pero redondeando, aquí, esto que les estoy mostrando en pantalla es un archivo plano, ¿sí? Eso no lo entiende nadie y mejor no vamos a profundizar en él, ¿cierto? Pero las empresas grandes, así es como reportan la información de sus cotizantes. Entonces, fíjense que por acá yo veo que unos apellidos y nombres, veo unas cédulas, veo por acá unos datos que no tengo idea, ¿cierto? No sé, porque es una estructura bastante compleja o complicada, pero las empresas grandes deben tener un software de nómina que esté en la capacidad de generar, obviamente, la nómina, pero que también esté en capacidad de generar un archivo como estos para el pago de la seguridad social. Aquí vienen las tarifas. Yo digo, sí, mire, esto como que se parece a la tarifa de pensión, ¿cierto? Por acá yo veo unos días que sí, 30, bueno, listo. Quería mostrarles simplemente ese archivo. Ese archivo está estructurado de acuerdo con una resolución que es la 2388 del 2016. Listo, que estableció los parámetros para reportar esos datos de los cotizantes. Pero en nuestro portal nosotros tenemos la capacidad de convertir ese archivo plano en un archivo más fácil de digerir. Y se los estoy mostrando acá. ¿Listo? Esto es un archivo que contiene la misma información, pero que se puede convertir a Excel. ¿Por qué Excel? Porque pues, la gran mayoría de personas estamos familiarizados más con Excel que con el archivo plano. Ese archivo debe contener información importantísima con respecto al aportante y a los cotizantes. Por ejemplo, aquí en rojito ustedes ven, esto es la razón social de la empresa. Puse una empresa ahí de pruebas. Luego viene el tipo de documento que es NIT y el NIT. Luego el dígito de verificación y esta E, que es importante, es lo que dijimos ahorita que aquí se debe especificar el tipo de planilla. Entonces, si estoy pagando a mis empleados, será una planilla E, o si es planilla Y, si es planilla K, si es planilla I, se identifica ahí. Luego viene aquí el código de la ARL, lo que yo les mencionaba del periodo, el periodo de cotización, que es en este caso, como es una planilla E, es septiembre y el periodo de servicio para salud es octubre. Y otros daticos por ahí. Listo. Pero dijimos que el tema era los campos, independientemente de que ustedes utilicen la planilla
la planilla física, perdón, la planilla electrónica o que lo hagan en línea, pues se debe conocer esos campos, ¿listo? Entonces los vamos a mencionar acá algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, el tipo de documento, ya lo dijimos, es un campo que se debe diligenciar bien sea en la planilla de Excel, en la planilla de TXT, o si se está diligenciando la planilla de los trabajadores en línea, pues se debe especificar cuál es el tipo de documento. Entonces ya sabemos que son dos letras o dos siglas, ¿cierto? Luego viene el número del documento y aquí es donde se especifica el tipo de cotizante. Entonces, si esta persona es dependiente, irá con un 1. Si es aprendiz en la etapa lectiva, irá con un 12. Si es aprendiz en la etapa productiva, aquí es donde se coloca el tipo de cotizante 19. Si es un beneficiario de UPC, sería tipo cotizante 40. Si es un profesor, sería 22. Si es, no sé, bueno, los otros tipos de cotizantes que mencionamos. ¿Listo? Luego viene otros elementos que sería que también los pide la planilla, que son el departamento y el municipio, ¿cierto? Que están codificados también. Recordemos que nuestro país tiene 30 y pico de departamentos y 1114 municipios, entonces aquí debe ir especificado también. Luego vienen las novedades, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿cierto? Vienen los códigos de los fondos de pensión. Resulta que nosotros conocemos que si Colpensiones, que si Colfondos, que si Porvenir, que si Protección, pero cada fondo de pensión tiene un código. Entonces, por ejemplo, 25-14, yo ya sé que es Colpensiones, 230201 es Porvenir, 2303, perdón, 230201 es Protección, 230301 es Porvenir, 231001 es Colfondos, si no estoy mal. ¿Listo? Lo mismo pasa con las EPS. Nosotros estamos acostumbrados a decir que si compensar, que si salud total, que si Sanitas, que si Sura, pero cada EPS tiene un código en particular. Entonces yo sé que EPS 008 es, creo que es compensar, EPS 037, si no estoy mal, es nueva EPS, ¿listo? Y lo mismo pasa con los códigos de las cajas de compensación. Yo sé que CCF21 es con subsidios, CCF22 es CAPAM, CCF24 es compensar caja de compensación. ¿Qué otras cosas se deben reportar en la planilla? Los días siempre son 30 a menos que exista una novedad de ingreso o retiro que justifique cotizar por menos de 30 días. ¿Listo? Luego viene el tipo de salario. Dijimos que aquí se debe especificar si el salario es fijo, si es variable o si es integral. Las personas que tienen salario integral normalmente es porque su salario es superior a los 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cotizan sobre el 70% de ese salario. ¿Listo? Sus cotizaciones son sobre el 70%. Luego vienen las tarifas. Entonces, fíjense, la tarifa de pensión, dijimos, lo normal es que sea el 16%. Y aquí viene el aporte. ¿Cómo se saca ese aporte? Entonces, ese aporte se saca tomando el IBC de pensión, se multiplica por la tarifa de pensión y ese sería el aporte. Lo que pasa es que hay una norma que indica que se debe hacer en múltiplos de 100, es decir, a ese valor se le aproxima siempre hacia arriba, hacia el 100 superior. Aquí está la tarifa de EPS. Yo por esta tarifa, que es del 4%, me doy cuenta de que todas estas personas están exoneradas. Si hubiese una persona de estas que no estuviese exonerada, su aporte sería del 12,5, dijimos. ¿Listo? Esa sería la tarifa de salud. Luego viene la tarifa de riesgos. Yo me doy cuenta por estos valores que todas estas personas tienen riesgo 2, ¿cierto? Su nivel de riesgo es 2. Pues hay que familiarizarse un poquito con esas tarifas, ¿no? Riesgo 1 siempre es 00522, riesgo 2 es el 1044, etcétera, etcétera, hasta llegar a riesgo 6, que es el 0,696. ¿Listo? Y aquí viene el aporte. De igual manera se multiplica el IBC por la tarifa y se aproxima hacia arriba, hacia el 100 superior. Luego viene la tarifa de caja de compensación y yo me doy cuenta que esta empresa no aporta a SENA y CBF. ¿Por qué? Porque de pronto paga su impuesto de renta y complementarios y está exonerada del pago de estos aportes. Luego se debe especificar aquí si la persona está exonerada o no, que a través de una letra N o S. Luego viene el código de la administradora de riesgos laborales y etcétera, etcétera, hasta que llegamos a un campo que surgió hace poco a través de el decreto 768 del 2022 y la resolución que lo parametriza, que es la resolución 2012 del 2022 también. Se creó un nuevo campo, que es el campo 98, donde la empresa o el aportante debe especificar el código de su actividad económica para el Sistema General de Riesgos Laborales. Eso lo determina la ARL. La ARL es la que debe determinar el nivel de riesgo de los trabajadores y cuál es el código de su actividad económica. Así es básicamente
el tema de los campos, ¿listo? Los campos más importantes de la planilla pila, ¿listo? Ahora el tema de las novedades, ¿cierto? Entonces, ¿qué se considera una novedad? Se considera novedad a todo hecho que afecte el valor de la cotización, que está a cargo bien sea del aportante o del cotizante, ¿cierto? Y para cada novedad hay una forma particular de calcular y de reportar esos aportes, ¿listo? Hay algunas novedades que son simplemente informativas. Entonces, la resolución 2388 del 2016 implementó pues ciertos cambios en las novedades. Por ejemplo, cuando ocurre novedad de ausentismo se debe reportar en su propia línea. Es decir, la persona vendría varias veces reportada con cada una de las novedades. Antes de eso se manejaba una resolución que era la 1747, donde cada trabajador iba en un único renglón, digámoslo así. Listo, entonces, ¿cuáles son algunas novedades? Entonces, se manejan también por códigos. Está la novedad de ingreso, ¿cierto? O pues, ¿cuándo? Pues cuando la persona entra a la empresa se le marca novedad de ingreso y si no ingresó el primero del mes, pues es la única ocasión en la cual puede reportar menos de 30 días. Está la novedad de retiro, que como su nombre lo indica, pues es cuando hay una desvinculación. Y de igual manera, si la persona se retiró antes de cumplir los 30 días, pues es la única forma en que se puede reportar menos de 30 días. Están los traslados que ya no se manejan mucho, ¿cierto? Porque las personas ya no tienen que informarle a la empresa que van a trasladarse de fondo de pensión o de EPS, ¿cierto? Otra novedad es la variación permanente de salario. Normalmente se da una vez al año, que es cuando hay el incremento en la empresa, cuando se da el incremento de los salarios, o también cuando la persona lo ascienden. Cuando lo ascienden de cargo, pues va a variar permanentemente su salario, se va a incrementar. Están las variaciones transitorias que, como su nombre lo indica, pues no afectan sino este periodo de liquidación, cuando la persona, no sé, de pronto hizo unas horas extra o de alguna manera se ganó una comisión y esa comisión varía transitoriamente el salario. Están los aportes voluntarios a pensión, que es cuando la persona decide, como su nombre lo indica, de manera voluntaria, hacer un aporte adicional para incrementar el valor de su mesada pensional. Esto solamente se puede hacer en el régimen de ahorro individual, es decir, en los fondos privados de pensión. No se pueden hacer aportes voluntarios a pensión en Colpensiones, en el régimen de prima media. Y esta otra novedad que se llama la variación de centro de trabajo, que normalmente tiene que ver con un cambio también en la tarifa de riesgos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las novedades de ausentismo? También la resolución 2388 definió que las novedades de ausentismo deben ir dentro de su propia línea. Entonces está la incapacidad por enfermedad general, ¿cierto? Está la licencia de maternidad o paternidad, ¿cierto? Están las vacaciones, está la licencia remunerada, que se manejan de manera similar, sino que se reportan con códigos distintos en la planilla, ¿cierto? La licencia remunerada es cuando la persona pide un permiso o se le otorga un permiso, pero se le remunera como si estuviera trabajando o como si estuviera en vacaciones. Normalmente sabemos que hoy en día se maneja mucho esto del tema del Día de la Familia, ¿sí? Que hay 2 días de la familia al año. Entonces, este Día de la Familia se reporta como una licencia remunerada. Está la novedad que tiene el nombre más largo, que es suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada, que se da cuando la persona solicita un permiso, pero no se le remunera, o cuando se le suspende por alguna causa, motivo, razón o circunstancia. ¿Listo? Están las comisiones de servicio que solamente se manejan en el sector público y está la incapacidad, pero no por enfermedad general, sino cuando esa incapacidad es producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y lo cubre la ARL. Listo. Dijimos que íbamos a tratar el tema de las novedades, ¿cierto? Las planillas N de corrección. ¿Cuáles son los casos que se manejan? Entonces, una planilla N se hace cuando hay de por medio una corrección de valor siempre y cuando sea positiva. Es decir, si a la persona, por ejemplo, se le pagó con la base de un salario de 1.500.000 y después nos dimos cuenta que, ay, no, había que pagarle era sobre 2 millones, pues ¿qué se hace? Una planilla N de corrección de valor. Pero si el caso es contrario, ¿sí? Si la persona se le pagó con un IBC de 2 millones de pesos y hay que pagarle con un IBC de 1.500.000, pues ahí sí no hay lugar a planilla N. Eso no se hace por pila porque no se pueden arrojar valores negativos. Está la planilla N cuando se corrige una tarifa, lo mismo, es cuando se pagó con una tarifa más baja en riesgos y había que pagarle con una tarifa más alta. Es decir, si la persona tenía riesgo 3 y se le pagó como riesgo 1, pues hay lugar a una planilla de corrección. Pero si es el caso contrario, pues no. Están las planillas tipo de N de corrección para el sector público, que es cuando se maneja el tema de los retroactivos, ¿cierto? El sector público tiene unas características ahí
y es que a ellos no se les incrementa igual que al sector privado, ¿sí? Normalmente en enero, febrero, sino que ellos se tiene que salir una resolución, entonces se les debe hacer esos pagos de manera retroactiva, es decir, todo lo que no se le pagó durante esos 3 o 4 meses, hasta que cuando se ve el incremento, pues se les paga de manera retroactiva, lo mismo la seguridad social. Hay un caso especial que se dio por la pandemia, ¿cierto? Que es, resulta que el gobierno nacional dio unos alivios en el pago de pensión para los periodos de abril y mayo del 2020 por el tema de la pandemia, y después la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Entonces, aquellas empresas que se acogieron a ese beneficio, ¿cierto? Resulta que tienen 3 años para volver a hacer esos aportes. O sea, todo el mundo, nosotros por lo menos como operadores, sabíamos que eso era inconstitucional, pero pues entonces, ¿qué pasa? Que si la empresa se acogió a ese beneficio que dio el gobierno, que posteriormente lo tumbó la Corte Constitucional, debe hacer ajustes en el tema de pensión. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de planilla tipo N de corrección. Está un tema de la corrección de subtipo que lo solían utilizar mucho esas empresas que popularmente se les conoce como empresas de poste, ¿sí? ¿Por qué se les llama así? Porque uno va pasando por la calle y ve pegado en un poste que dice pague su seguridad social con nosotros, eso es fraudulento. Entonces, esas empresas normalmente solían utilizar la planilla de corrección para hacer sus triquiñuelas. Y está esta planilla que es la planilla de corrección de novedades. Resulta que la planilla tipo N es para corregir valores o para corregir novedades, pero solamente del último periodo. La planilla tipo N para corregir novedades solamente se puede hacer del periodo inmediatamente anterior. Es decir, si yo me doy cuenta que esa novedad la omití en abril, ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que yo pagué la seguridad social, la pagué los primeros días de octubre, pero a mediados de octubre me di cuenta que se me olvidó reportar el retiro de fulano. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo hasta el último día hábil de octubre para hacer una planilla de corrección reportando esa novedad que se me olvidó, esa novedad que omití. ¿Listo? Esos son los casos en los cuales se maneja la planilla tipo N de corrección. Listo. Hasta ahí este tema. Ahora sí, vamos a pasar a mirar el tema del portal. ¿Listo? Entonces, hay varias formas de ingresar a nuestro portal transaccional, ¿cierto? Una de ellas es www.arus.com.co. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa del grupo Sura, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, Arus es Sura al revés, ¿listo? Pero a partir de este año decidimos volver a nuestro nombre original con el cual fuimos creados, que es Enlace Operativo, pero seguimos siendo parte del grupo Sura. Entonces, esta es una forma de ingresar. Entonces, fíjense, Arus se va a encargar, la división Arus se va a encargar de todo el tema tecnológico, y Enlace Operativo, que es como nos volvimos a conocer, nos vamos a encargar de todo el tema de seguridad social y pila. ¿Listo? Nosotros no somos solamente un operador de información, lo que buscamos es brindar un portafolio de soluciones digitales, ¿sí? Que incluye el pago de pila, el pago de cesantías, el pago de libranzas y el pago de pensiones voluntarias. Es decir, no piensen en nosotros solamente como un operador pila, sino que también, pues todos los años les podemos ayudar para el pago de las cesantías, también a través de un convenio que tenemos con Bancolombia, el pago de libranzas, ¿cierto? Y pensiones voluntarias, ¿listo? Entonces ya para entrar a enlace operativo como tal, le puedo decir ingrese aquí, ¿cierto? O su aporte. Y otra forma de ingresar directamente y de una forma más rápida es www.suaporte.com.co, que es el servicio que tiene enlace operativo para el pago de pila. ¿Listo? Entonces ahí ingresé de una manera y aquí, pues le puedo decir aquí su aporte o ingrese aquí. ¿Listo? Por cualquiera de los dos métodos, fíjense aquí ya llegué al portal de enlace operativo, le puedo decir aquí pagar pila, ¿cierto? O fíjense que aquí también ya llegué, ¿cierto? O sea, de las dos maneras llegué al mismo lugar, e incluso si es un portal que ustedes utilizan a menudo, le pueden crear aquí en la barra de favoritos, le pueden crear un acceso directo, pues para no tener que digitar nada, simplemente aquí, por ejemplo, el que yo tengo aquí es este, pila, ¿cierto? Entonces lo creo ahí, cuando le dé clic ahí, pues de una vez me lleva al portal. Ahora, para hacer uso de nuestro portal, pues lo primero es que tienen que tener un usuario, ¿cierto? Entonces, ese usuario se solicita aquí. Si ustedes son nuevos, ¿cierto? Son nuevos en el portal, es decir, no tienen creado un usuario en nuestro operador de información, entran por aquí, le dicen soy nuevo y quiero registrarme, se le piden unos daticos básicos,
¿cierto? Entonces, tipo de identificación, número de identificación, el correo electrónico, que es a donde les va a llegar toda la información correspondiente al ingreso, ¿cierto? Y una clave, que son 4 dígitos de libre escogencia, y esa va a ser la clave, ¿listo? Para ingresar. Y ya, listo. Una vez que tengan su usuario, que les va a llegar al correo electrónico, pues ahí sí entrarán por acá. Le dicen, ya soy un usuario registrado, entro por aquí, ¿cierto? Y mi forma de ingresar siempre va a ser mi número de identificación, ¿cierto? Y la clave que yo escogí al comienzo. ¿Listo? Son 4 dígitos. ¿Listo? Ojalá de fácil recordación. Bien, esto que vemos aquí no ocurre siempre. Resulta que una gran ventaja que tiene nuestro portal es que el mismo usuario puede hacer uso de todos los servicios que ya mencionamos. Es decir, no necesitan de un usuario para cada servicio. O sea, hay un usuario para el tema de cesantías, otro usuario distinto para el tema de pila, otro usuario distinto para cuando va a hacer libranzas. No. La idea es todo centralizarlo. Entonces, una gran ventaja, entonces dijimos, el mismo usuario para hacer uso de todos los servicios. Y también, si ustedes no manejan una sola empresa, sino que ustedes manejan un grupo empresarial, entonces el mismo usuario puede tener acceso a diferentes aportantes, que es mi caso. Entonces, fíjense, yo ya me logué, ¿cierto? Ya estoy aquí, pero mi usuario está conectado o está asociado a varios aportantes, algunos de ellos independientes, algunos corporativos. Entonces, una gran ventaja es esa, porque hemos notado que en otros operadores, pues para cada empresa que maneje la persona, pues tiene que tener un usuario distinto, una contraseña distinta. Entonces, aquí no, ¿listo? Entonces, voy a ingresar por esta empresa que es una empresa de pruebas. No entro por una empresa real por el tema de confidencialidad, por el tema de habeas data, porque los datos son confidenciales de nuestras empresas. Entonces voy a utilizar una empresa que siempre utilizamos para este tipo de capacitaciones. ¿Listo? Empresa de pruebas. Y ahora sí llegamos a lo que es como tal la plataforma. ¿Listo? Nuestra plataforma, yo siempre lo digo, es muy llamativa, es muy fácil de utilizar, pero sobre todo es intuitiva. A mí me gusta mucho esa palabra porque ¿qué es ser intuitivo? Es intentar adelantarse a las necesidades del otro. Resulta que nuestro portal no fue creado por nosotros solamente, por allá metidos en un cuarto, preguntándonos qué sería lo que le gustaría a la gente, no, sino que nuestro portal fue desarrollado de la mano con nuestros aportantes, con nuestras empresas. Nosotros tenemos empresas muy, muy grandes. Por decirles algo, el Grupo Éxito es el segundo empleador más grande de este país, tiene 24.000 empleados, ¿cierto? Imagínense la problemática que puede llegar a tener una empresa como esa. Entonces le dijimos a empresas de ese calibre, le dijimos, mire, ¿cómo podemos facilitarle la vida? ¿Cómo podemos disminuir sus tiempos de operatividad? ¿Cómo podemos hacer que la seguridad social le salga más rápido? Entonces, muchas de las cosas que están implementadas aquí fueron por sugerencia de nuestros aportantes. ¿Listo? Entonces, una de las sugerencias es nuestro tablero de gestión. Aquí está resumido todo el paso a paso de lo que hay que hacer cuando uno va a liquidar la seguridad social. Lo primero, liquidar la planilla. Listo, pum, ya la liquidé, pero no la voy a pagar hoy. ¿Qué hago mañana? Mañana entro y la consulto. Ah, listo, la consulto para culminar con el proceso de pago. Es que yo tengo un archivo plano y me da miedo. ¿Qué hago? Ah, bueno, aquí está nuestro convertidor de Excel, dijimos, para las empresas que generan archivo plano y les genera un archivito similar a este, más fácil de modificar, editar y corregir. ¿Listo? ¿Qué otras cosas? Está el tema de los reportes. Entonces, hay 3 categorías de reportes. Los que se pueden descargar antes de pagar, como para hacer una validación final, ¿cierto? Lo que la gente llama el punteo o el chuleo antes de pagar. Están los reportes después de pagar, ¿cierto? Los comprobantes de que se realizó el pago de la planilla. Estos dos son masivos, es decir, salen todas las personas que se van a pagar o que se pagaron. Entonces, por eso existe una tercera categoría que son los reportes ya individualizados. Es decir, no necesito que salga todo el mundo, sino de pronto tengo un cotizante que solicita un reporte para él, entonces a él no le interesa cuánto ganó su compañerito. Entonces está la categoría de los reportes individuales. ¿Listo? ¿Qué otras cositas así fáciles? Está el tema del envío masivo de comprobantes y es que ustedes pueden hacer que automáticamente apenas se pague una planilla, se le disperse a los correos de los trabajadores un correo electrónico, pues indicando que que la empresa ya cumplió con su obligación. Y está este tema que le gusta mucho a nuestros aportantes, que es poder consultar rápidamente en qué EPS y en qué fondo de pensión está cualquier persona. ¿Listo? Está cualquier cotizante.
Esto para no tener abiertas aquí las páginas del ADRES y del RUAF, que son páginas que se caen constantemente, son páginas donde a veces nos pide un captcha, o sea, eso de que dime las imágenes donde hay semáforos, donde hay pasos peatonales, no. Entonces, esto aquí, lo que me va a saltar el protocolo, voy a entrar por esa opción. Resulta que fácil y rápido, en menos de un segundo, yo voy a tomar cualquier cédula de estas, yo puedo, con un clic, saber rápidamente en qué EPS está una persona y en qué fondo de pensión. Fíjense que eso fue, más me demoré explicando, eso fue en menos de un segundo y no tengo que abrir la página del ADRES ni la página del RUAF, nada de eso. Simplemente aquí, simplemente conociendo el tipo y número de documento de la persona, ¿cuál consulté? Este. Ahí, perdón. Ahí, fácil y rápido, ya me dice, por ejemplo, esta persona está en Cosalud, ese es su EPS y su fondo de pensiones es Porvenir. Y listo, es menos de un segundo. Es una consulta que está actualizada todas las semanas y se puede hacer cédula por cédula o tiene la ventaja de que pueden consultar a través de la carga de un archivo en Excel hasta 5.000 documentos. Es decir, esto sirve para las empresas que hacen contrataciones masivas, como los colegios, las universidades, los cultivos, que pueden saber de antemano pues, cuál es el fondo de pensión y la EPS en la que está afiliado su posible trabajador. ¿Listo? Vale, esa es básicamente la presentación de nuestro portal. El resto es pues hacer los procesos, ¿no? Si ya no tengo el tablero de gestión, todo está centralizado también a través del menú de la parte superior izquierda, todos los procesos. Aquí está el proceso de autoliquidación, todo el tema de consultas antes de pagar, las consultas después de pagar, los informes de seguimiento que hay donde pueden hacer, por ejemplo, lo que les digo, la consulta de las administradoras, los diferentes tipos de reportes que se pueden sacar de individualizados. Y desde aquí también pueden saltar a los demás servicios que prestamos. Recuerden que no somos solamente un operador de información, también permitimos el pago de las cesantías, libranzas a través de un convenio que tenemos con Bancolombia, el tema de pensiones voluntarias, etcétera, etcétera. Listo. Como yo sé o me informaron que la mayoría de ustedes no son empresas corporativas, digamos, no son empresas grandes que de pronto tengan un software de nómina, vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo cargar la seguridad social en línea. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Como ya no tengo el tablero de gestión, voy a ingresar por autoliquidación de aportes. Siempre todo comienza desde ahí, ¿cierto? Es decir, los pasos son, ya liquidé la nómina, ya le pagué la nómina, ahora lo que sigue es seguridad social. Si lo hago a través de un software, entonces mi software de nómina ya me generó la nómina y me generó el archivo que les mostré ahorita para el pago de la seguridad social. Entonces, una vez hecho eso, ¿qué hago yo? Entro por liquidar la planilla. ¡Pum! Entro por ahí, liquidar la planilla. Y aquí es donde vienen los tres casos. El caso de las grandes empresas, ellas hacen su carga de la información a través del archivo que les generó la nómina. Pero el independiente o la empresa pequeña utiliza son las dos opciones de acá. Bien sea la planilla en línea, que es digitar uno a uno los trabajadores, o la duplicación de la planilla, ¿cierto? Por ejemplo, el independiente. Digamos que el independiente hace su planilla en línea en enero, ¿cierto? Sí, entra a su planilla, dirige sus datos y de una vez la puede duplicar 11 veces más para tener de una vez listas las planillas de todo el año. ¿Por qué? Porque el independiente no tiene novedades, ¿no? Sí, no ocurren muchas novedades de un periodo a otro. Pero también las empresas pequeñas utilizan la planilla en línea. Entonces vamos a hacer el proceso, ¿cierto? Si lo hago por lo menos a través de carga de archivo, es la más fácil, ¿sí? Entro por carga de archivo y el sistema simplemente me dice, oiga, dígame dónde está el archivo. Entonces voy y lo busco de acuerdo con la ruta donde sé que me quedó guardado el archivo de mi software de nómina. Pero si no, entonces lo que hago es autoliquidación de aportes, liquidar pila y vamos a hacer con un ejemplito de un cotizante, ¿listo? Vamos a hacer la planilla en línea. Aquí fíjense lo importante que es conocer el tema de los conceptos. Fíjense que aquí, como ya lo vimos, me habla de los diferentes tipos de planilla y todo está conectado. Yo digo, uy, si a mí no me hubieran dado los tipos de planilla, yo no sé ni qué es esto de Y, qué es esto de O, qué es esto de J, qué es esto de K. Entonces, supongamos que voy a hacer la planilla de mis empleados, ¿cierto? Porque entré por una empresa, ¿cierto? Entonces entro por aquí, voy a hacer la planilla E de mis empleados. Y me pregunta por el periodo de cotización. Entonces, fíjense que lo que dijimos, hay dos tipos de periodo. El periodo de cotización, que siempre es mes vencido, por eso como estamos en octubre, él sugiere que sea la liquidación de septiembre. Y el periodo de servicio, que es el que aplica para salud, es octubre. Entonces, aquí todo está bien. Le digo, créeme la planilla. ¿Listo?
Entonces, aquí ya aparecen los datos básicos del empleador, está su NID, la razón social, el tipo de aportante, que en este caso es grande, el periodo de servicio, el periodo de cotización, y me pregunta por dos datos fundamentales. Me dice, bueno, ¿cuál es su ARL? Pues digamos que es Sura. ¿Y cuál es la caja de compensación principal de la empresa? Porque recuerden que una empresa, si tiene cobertura nacional, pues puede tener varias cajas de compensación, pero digamos que va a ser cualquiera de estas con subsidio. Listo, ¿vale? Entonces, con esos datos, le digo continuar y ya se me creó una planilla. Aquí me aparece el número de la planilla. Incluso antes de tener trabajadores, ya me aparece el número de la planilla. ¿Listo? Entonces ya la planilla fue guardada. Lo único es que no tiene información. Entonces, ¿cómo hace la empresa? Pues va adicionando, dijimos que esto no era a través de archivos, sino en línea, va adicionando uno a uno sus cotizantes. Entonces le voy a decir aquí, adicionar cotizante, ¿cierto? Y debo, para ese cotizante, diligenciar toda la información. Esa información se diligencia pasando a cada una de estas pestañitas que vemos aquí. ¿Listo? Entonces, primero los datos del cotizante vienen aquí en detalles de autoliquidación, luego si tiene novedades o presentó novedades dentro del periodo de cotización se meten aquí, luego los demás subsistemas y ya. Pero hay que pasar siempre con este botoncito de continuar o pasándose a las pestañas. Vamos a tomar cualquier cotizante. Voy a tomar una cédula cualquiera de aquí. Esta cédula está como la... ¿Listo? Entonces, le indico el tipo de documento. Fíjense que lo importante el tema que habíamos mencionado también, ¿no? Conocer los tipos de documentos, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, registro civil, salvoconducto, pasaporte, permiso especial de permanencia, permiso temporal de protección. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí es cédula de ciudadanía y coloco aquí. Y no tengo que diligenciar los otros daticos. ¿Por qué? Porque al dar tab o al pasar a la otra casilla, automáticamente me trae los datos que están en las bases de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, la RUAF y la BED. Listo. Luego, ¿cuál es el salario de la persona? Supongamos que esta persona gana el mínimo. Entonces, el mínimo de este año es 1.160.000. ¿Listo? Ahora, el tipo de cotizante. Yo digo, no, pero ¿qué hago? No, pues es que al comienzo de la charla me dijeron cuáles eran los tipos de cotizantes, ¿cierto? Entonces, digamos que esta persona es dependiente. ¿Listo? Si tiene un subtipo, ¿cierto? Para no pagar pensión, aquí están. Entonces, el dependiente pensionado por vejez activo, el que ya cumplió con los requisitos, etcétera, etcétera. Importantísimo porque fíjense que el tema, de la charla del comienzo, pues se aplica aquí en la práctica. Es decir, es importante tanto la teoría como la práctica, porque para este momento, pues ya debo conocer estos temas que vimos al comienzo de la charla. ¿Listo? Entonces, si esta persona no está pensionada, pues lo marco aquí como no pensionado, ¿cierto? Y debo colocar el tipo de salario. Supongamos que su tipo de salario es fijo. ¿Listo? Ahora, como esta persona es ciudadano colombiano, pues no es un extranjero que no está obligado a cotizar a pensión. Y aquí es donde debo marcar si de acuerdo con la ley 1607 del 2012, si la persona está exonerada del pago de aportes, que fue lo que explicamos también en la charla, en el tema teórico, ¿cierto? Entonces, si estoy exonerado, hay una diferencia entre hacer la marcación y no hacerla. Fíjense aquí, ¿cierto? Aquí aparecen los subsistemas de SENA e ICBF. Si le digo que estoy exonerado, pues ¿qué pasa? Que pues no tengo que hacer los aportes a SENA y ICBF. Pero si la persona no está exonerada, pues debe hacer aportes a estos parafiscales y aparte de eso, la tarifa de salud pues va a ser tarifa completa del 12.5. ¿Listo? Entonces digamos que esta persona no está exonerada, coloco el departamento y municipio, supongamos que aquí sería Bogotá, y le digo continuar. Ya diligencié los datos de esta pestañita, entonces le digo continuar para pasar a la siguiente pestaña, que es el tema de las novedades, ¿cierto? Dijimos que existen muchas novedades. Aquí están diligenciadas todas, está con su nombre y su sigla. Entonces, digamos que ingreso, retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que esta persona tuvo novedad de ingreso. ¿Listo? Entonces él me dice, bueno, ¿cómo ingresó? A todos los subsistemas y me dice cuál es la fecha en que ingresó. Supongamos que esta persona ingresó a mitad de mes, pues digamos que ingresó el 16. ¿Listo? Y debo agregar la novedad. ¿Listo? Para que la novedad quede pues marcada, ¿no? Entonces le digo aquí agregar. ¿Listo? Y fíjense que ya quedó aquí la novedad. Listo. Ahora le digo aquí continuar,
¿cierto? Y me lleva a la pestaña de pensiones. De igual manera, nosotros estamos conectados con las bases de datos de la BEDUA y la ROAF y ya no tengo que diligenciar el fondo de pensión porque él me lo trajo. Y de igual manera no tengo que calcular nada porque de acuerdo con la novedad que yo ingresé, yo dije, bueno, esta persona ingresó el 16, quiere decir que cotizó 15 días. Y fíjense que ya me sacó el IBC. La mitad de 1.160.000 son 580. Y la tarifa de esta persona es tarifa normal, que es del 16%. ¿Listo? Dijimos que existían otras tarifas de cuando la persona tiene un alto riesgo. De una vez ya me calculó la cotización, o sea, aquí prácticamente no tengo que hacer nada. Entonces le digo continuar. ¿Listo? Aquí ya me trajo el dato de en qué EPS se encuentra esta persona, ¿cierto? Y de igual manera me hizo los cálculos. Aquí, ¿por qué me salió tarifa del 12.5? Porque yo marqué que la persona no estaba exonerada, es decir, me marca tarifa completa, ya me calculó cuál es su aporte, le digo continuar. Y en el tema de riesgos, pues sí hay unas cositas que hay que colocar. Uno, pues cuál es la tarifa. Si la tarifa de riesgo es 1, 2, 3, 4, 5, supongamos que esta persona riesgo bajo, va a trabajar en oficina o lo que sea, ya me calcula y de acuerdo con el último cambio normativo también se debe colocar el código de la actividad económica. Dijimos, decreto 768 del 2022, resolución 2012 del mismo año, que estableció este nuevo campo donde se debe establecer para la ARL el código de la actividad. Ay, no lo conozco. Pues charlese con su administradora de riesgos laborales, que ella le indica cuál es el código de la actividad. Vamos a colocar aquí cualquier código, otras actividades de servicios personales, ¿listo? Y continuar. Y aquí viene el tema de los parafiscales. De igual manera ya está calculado todo. De acuerdo con los 15 días, el IBC es 580, la tarifa es del 4% para caja de compensación. Y como la persona no está exonerada, también me aparecen habilitadas las tarifas de SENA e ICBF. ¿Listo? Aquí lo último es decirle que quiero guardar este cotizante. Y fíjense que ya me aparece aquí en el listado. Me aparece con su novedad de ingreso, con sus cálculos de IBC. Fíjense que, por lo que yo les decía al comienzo, una cosa es el salario de la persona es 1.160.000, es por lo cual se le contrató, pero en este mes, por no haber trabajado los días completos, su IBC es diferente al salario. ¿Y qué debo hacer? Pues continuar con el proceso, adicionar otro cotizante, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no lo tengo que hacer todos los meses. ¿Por qué? Porque también recordemos que está la opción de duplicar la planilla. Es decir, esta planilla me puede servir a manera de plantilla, digámoslo, para los posteriores periodos. ¿Sí? Simplemente, pues es como no arrancar de cero, sino tener por lo menos los daticos adelantados y simplemente ¿qué hago el siguiente periodo? Pues le meto las novedades correspondientes a ese periodo. ¿Listo? Básicamente ese es el manejo del portal. Es un portal muy intuitivo, es un portal, como les digo, muy fácil de manejar, muy amigable. Incluso nuestros mismos aportantes nos han dicho eso, nos han dicho, mire, con el operador anterior yo me demoraba 3 días sacando la seguridad social, 3 días, 5 días, tenía que tener a 3 o 4 personas ahí sacando la seguridad social. Y con ustedes ya lo saco en día y medio. Hay algunas personas que nos dicen, ya a media mañana ya saqué la seguridad social. Precisamente porque lo que buscamos es eso, facilitarles la vida, reducirles la carga operativa, los tiempos de operación y ya. Listo, eso era básicamente lo que tenía para mostrarles. Ahora sí, no sé si existen más preguntas. Sí, en el chat hay alguien que tiene la manito levantada, como para que Samuel, para que Samuel pregunte y ya después revisamos el chat, ¿no? Listo. Aló. Listo. Hola. Qué pena, Natalia, qué pena, Denis. Pues ya estamos finalizando el tema del club del jueves de emprendimiento, perdón, ya faltan 5 minutos para las 10. Súper agradecida, solamente con una última pregunta ya para cerrar la reunión. Gracias. Bueno, entonces respondemos solo la pregunta de Samuel, ¿o qué, Sara? Sí, por favor. Ya porque Ok. ya tenemos que finalizar y muchas gracias. Listo. Bueno, Samuel, te escuchamos. Listo, buenos días, muchas gracias de antemano pues por todo y vamos a la pregunta. Yo soy una persona pues que estoy apenas con el tema y no tengo pues todavía, no sé cuál es el paso 1. Si yo, por ejemplo, en este momento no estoy afiliado, pero tengo unas personas trabajando para mí, ¿cómo sería ese proceso, digamos, pongámosle proceso 0? ¿Cómo es el proceso 0? ¿Yo me tengo que afiliar o los puedo afiliar a ellos sin estar yo afiliado? ¿Cómo es el proceso como para el inicio de este proceso? Niños, si Bueno, quieren ahí, yo
Yo complemento un poquito, qué pena Samuel, ahí hago la intervención. Ahí Samuel, muy importante, nosotros desde acá, desde el convenio que tenemos como el plan de formación y capacitación con el SENA, nosotros desde Confama te podemos ayudar. O sea, lo primero que hay que hacer antes de pagar la planilla pila es hacer el proceso de afiliaciones de mis empleados o el propio cuando soy independiente. Y posteriormente, ya Samuel y Natalia, desde el operador de información o directamente desde el operador de información, liquidamos las planillas con las novedades correspondientes. Denis y Natalia. Dijiste Samuel, Alexa. ¿Listo? Samuel, ¿sí te queda ahí clara la información? ¿Sí respondieron tu pregunta? Pues, o sea, yo primero, pues para yo saber eso, ¿a dónde puedo yo para que me digan más o menos cómo inicio el proceso, si yo lo puedo hacer, cómo se figura? Si yo como soy independiente, puedo tener cuántas personas bajo mi nombre, cómo funciona eso. Pues a dónde puedo yo para que me asesoren más sobre el tema inicial. Para la afiliación a Samuel, Alexa. te voy a dejar por acá el número telefónico para que te contactes con nosotros. De igual manera, Sara también les va a compartir mi número telefónico. Desde el proyecto de conexión a la seguridad social desde Confama, los apoyamos con todo el trámite de afiliación y la asesoría de manera integral sin ningún costo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a todos mil gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones para todos ustedes y para sus familias. Gracias a Denis, gracias a Natalia, gracias a Alexandra que nos están acompañando en este proceso. Y no se preocupen que ya les vamos a enviar el material y también el video para que ustedes puedan encontrar esto. Mil gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias a todos. Feliz día, hasta luego. Feliz resto de día. Muchas gracias, muy bien. muchas gracias.